Listo. Entonces, la sesión del día anterior, la sesión anterior, el domingo anterior, habíamos quedado prácticamente en esto. Habíamos llegado, bueno, habíamos hecho todo el recuento de las, digamos, como características de unos tensores y sus bases y, bueno, hacer algunos tipos como de productos, ¿no? Y habíamos llegado a esto, que es lo que me interesa, que está justamente lo que nosotros habíamos definido como la métrica, ¿no? La métrica en ese caso, digamos, en este caso, con índices latinos, pues la métrica asociada a Euclides, ¿no? O digamos a sistemas de coordenadas normalitos, sin el tiempo me refiero, ¿no? Incluyendo el parámetro de tiempo, sin incluir el parámetro de tiempo. Entonces habíamos hecho un bosquejo acerca de qué pasaría si nosotros teníamos, por ejemplo, una curva asociada, ¿cierto? Digamos cualquier tipo de función asociada a un parámetro lambda. Y entonces, ¿qué pasaba si nosotros hacíamos, pues aquí justamente la derivación con respecto a ese factor pues, de lambda, ¿no? Y habíamos llegado que prácticamente partiendo de la métrica teníamos esto que estaba acá, ¿cierto? Esta ecuacióncita que está acá, este que está en el recuadro morado. Y esto, pues la pregunta es qué relación tiene, ¿cierto? O qué es lo que me expresa esto que está acá. ¿Mm? Y entonces había quedado como tarea, pues más o menos como echarse una ojeada acerca de qué es esto del principio de mínima acción y acerca de las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Listo? Entonces, pues antes de comenzar, quiero preguntarles qué investigaron, como que qué vieron o qué saben referente a este tema. ¿Saben a qué hace referencia la mínima acción? ¿Qué lo representa? Las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿qué son? ¿De dónde salen? ¿Sí? ¿Saben algo? ¿Vieron algo referente a eso? Sí, no. Si no, no importa, pero ¿qué dicen? ¿Vieron algo? ¿No vieron algo? Listo, listo, vale, no importa, pero necesito que me digan si sí lo vieron o no lo vieron para saber. Listo. Bueno, listo. No se preocupen. Entonces, pues en general, les voy como rápidamente el bosqueo. En mecánica teórica, en física teórica, este principio de mínima acción tiene una implicación muy grande porque aparece prácticamente en todos los fenómenos físicos, ya que el principio de mínima acción, que es justamente esta S que yo coloqué aquí, que curiosamente parece estar relacionado este intervalo con justamente la S del principio de mínima acción. Entonces es un numerito, realmente es un numerito que nos está representando digamos, un valor referente a la trayectoria que puede terminar un sistema. Por ejemplo, podemos, pues nosotros sabemos que de un punto a otro podemos tomar infinitos caminos posibles, ¿cierto? Pero justamente el camino más corto es, nosotros sabemos que euclídicamente, una línea recta, ¿cierto? Y justamente a esta línea recta se le asocia un S, por ejemplo, de valor, no sé, por ejemplo, S igual a 1, ¿vale? Y todos los S, que es justamente la acción, ¿listo? Que vayan a representar los otros posibles caminos hasta infinito, o sea, los infinitos caminos que existan, pues van a ser valores que justamente van a ser mayores a 1. O sea, aquí tendríamos S mayores a 1, porque justamente este, que es la línea recta, ¿cierto? La línea recta en el caso euclidio, es el que me representa digamos, la trayectoria más, o sea, con el gasto energético más pequeño posible, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las palabras claves, perdón, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de mínima acción? Primero, hay que tener en cuenta las trayectorias de los sistemas, ¿listo? Si se está desplazando de alguna forma una partícula, un sistema, lo que sea. Y en otro lugar, la energía. Ese es, digamos, como que el parámetro importante cuando estamos hablando de mínima acción, ¿listo? Es la energía, porque justamente que tratemos de ir de un punto a otro y que esa trayectoria sea la más, podemos decir, corta posible en esa superficie, pues vamos a implicar de alguna forma un gasto de energía muy, muy, pero muy pequeñito. Bien, porque si tuviéramos, por ejemplo, una curva de este estilo, digamos, no sé, un tipo senoidal o una amortiguada, ¿cierto? Los niveles de energía serían grandísimos, ¿cierto? Porque estaríamos haciendo algunos cambios en cuanto a la energía cinética y la potencial, y pues teniendo en cuenta tal vez las otras. Entonces el objetivo es gastar lo menos, digamos, la cantidad de energía más pequeña, ¿vale? Ese es el primer punto. Y la segunda es justamente asociar a ese gasto energético más pequeño de energía, asociar una trayectoria que justamente va a ser la trayectoria mínima, ¿no? O sea, bueno, entre comillas, la acción que vamos a relacionar como la trayectoria más corta de un punto a otro, y eso es lo que por eso se le conoce como el nombre de mínima acción, porque lo que hacemos es minimizar justamente la función, ¿listo? ¿Cómo se minimiza una función? Entonces,
No sé si lo recuerdan. Tengo como un vaso. Chamos. Cambié. A ver, esperen a ver. Tin. Por todas estas flechas que me gusta tener por acá, flechas volando. Entonces, bueno, realmente la sesión de hoy y de mañana va a ser algo muy bonito. El ejercicio que vamos a hacer es un poquito ya bastante riguroso, pero si lo logran entender, a ver, no es que si no lo entienden está mal, pero si logran entender a la primera, realmente que aquí para adelante, todo lo que vamos a empezar a hablar de relatividad ya no se les va a hacer tan difícil con la notación, me refiero a las matemáticas, ¿listo? Pero si no lo llegan a entender, por favor, díganmelo, avísenmelo, porque pues para mí es importante que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo, ¿listo? Au, listo. Entonces, bueno, así por colocar rápidamente un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para encontrar máximos o mínimos de una función? Así súper clásicamente. ¿Alguien recuerda? Me dicen, máximos o mínimos de una función. Derivar. Exactamente, derivar y hacer ¿qué más? Igualar a cero. Exactamente. Digamos que cogemos como función ejemplo, por ejemplo, una parábola. Una parábola, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Dónde está, o sea, en principio, así a ojo, ¿no? A nuestro superojo de halcón, ¿dónde está el valor mínimo de esta parábola? O sea, para qué valor, justamente en X, esta función tiene el valor más pequeño para f de X? En X igual cero. Exactamente, en X igual a 0, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo deducimos? Justamente los máximos y mínimos, que es un tema bien interesante y bonito en matemáticas, cuando se empieza a ver cálculo diferencial, es justamente coger la función que te están dando y derivarla, ¿cierto? Y no solamente derivar tu función, sino que la vas a igualar a 0, ¿cierto? Y esto justamente es nuestro punto de partida, ¿vale? Igualamos a 0. Y cuando igualamos a 0, lo que vamos a encontrar son justamente los valores en X para que eso se cumpla, ¿no? O sea, el valor de X tal que para que en ese punto se cumpla que vamos a tener o un mínimo o un máximo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es derivar esta función, por lo tanto tendríamos algo así como 2X, ¿cierto? Igual a 0. Y vale. Claramente el 2 es una constante, ¿no? La podemos pasar si quieren a dividir o como quieran. Entonces, pues obviamente para que esta igualdad se cumpla, pues X debe ser igual a 0. O sea que justamente vean que para la parábola, en X igual a 0 tenemos un punto justamente relacionado con un máximo o un mínimo. Entonces digamos que ya con esto podemos tener una intuición acerca pues, de dónde puede estar, ¿no? Y así podemos hacer con cualquier par de funciones, digamos en este caso pues simples de una variable, ¿no? Y pues podemos jugar con esto y encontrar justamente las relaciones. Ahora la pregunta es, bueno, pues digamos ahí como apunte, ¿no? La pregunta es, ¿se acuerdan cómo podíamos nosotros saber justamente si es un máximo o un mínimo? ¿Alguien lo recuerda? Con la segunda derivada. Exactamente, bien, Fabián, gracias. Exactamente, con la segunda derivada, entonces para saber si es un máximo o mínimo, lo que teníamos que hacer era derivar dos veces la función, ¿cierto? Y ese valor que nos diera, pero, pilas, cuando lo derivamos dos veces, lo tenemos que reemplazar justamente por este valor que nos dio aquí, porque ese valor no sabemos si es máximo o mínimo, pero vamos a justamente sacar la segunda derivada y la vamos a reemplazar en x igual a 0. ¿Listo? Eso. Y si el valor que nos dio aquí, justamente para ese valor x igual a 0 que nos dio, es mayor que 0, ¿vale? Entonces, Fabián, ¿tú me recuerdas qué es lo que significa? ¿Es un máximo o es un mínimo? Es un mínimo. Exactamente, es un mínimo, ¿cierto? Y al contrario sucedería si tenemos funciones que sea pues un máximo, ¿no? Entonces aquí sería un mínimo y lo contrario sería pues hacemos la segunda derivada, reemplazamos en x igual a 0 y si ese valor me da menor a 0, tenemos que o sea, que este parámetro que está acá nos está devolviendo un valor máximo de la función, ¿no? Eso simplemente es como haciendo un repasito chiquitico de esto, máximos y mínimos de funciones, ¿listo? Claramente si daríamos dos veces esta función, ejemplo, aquí que coloqué la parábola, pues aquí está la primera derivada, vean la i 2x, y si vuelvo a derivar esto, ¿qué número tendría? Pues tendría un 2, ¿cierto? Porque haría x daría 1, y el 2, que es una constante, saldría fuera y quedaría el 2, o sea que la segunda derivada de la función, sin reemplazarlo, voy a dejarlo mientras tanto, sería igual a 2. Ahora, si yo meto aquí el 0, o sea, si lo reemplazo en x igual a 0, se ve claramente que si lo reemplazo en x igual a 0, pues no hay nada que reemplazar aquí al lado derecho, ¿no? De alguna forma, esta segunda derivada se me convierte pues en una constante.
Y pues este valor de aquí que nos dio como resultado un 2, tenemos pues, que estudiarlo. Analíticamente aquí miramos que el 2 claramente es un valor mayor a 0, ¿cierto? Es un valor mayor a 0, por tanto, lo que nos devuelve es que justamente entonces el valor asociado a x igual a 0 es un valor mínimo. ¿Listo? O sea que justamente este punto en x igual a 0, ¿cierto? Donde curiosamente si aquí metemos el x igual a 0 en nuestra función original, ¿qué es lo que nos devuelve la función? Si x es igual a 0, aquí sería 0 al cuadrado, daría 0, por tanto, f de x da 0, o sea, y es igual a 0. O sea, justamente el origen es es nuestro punto mínimo, ¿no? Y pues efectivamente lo demostramos, es un mínimo, aquí. Bueno, estas es como las condiciones de súper generales, las reglas del juego, ¿no? Para empezar a hablar de esto. Listo. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Algo ahí? ¿Todo bien? Por favor, coloquen ahí sí, sí, no. Coloquen si quieren un 1 sí, sí, un 2 sí, no, ¿vale? Nico, pregunta. Sí, Juan Si, Pablo. si la segunda derivada da 0, ¿es un mínimo o un máximo? Buena pregunta. ¿Qué opinan ahí? ¿Qué dicen? ¿Qué creen que pasa? Se me ocurre que podría ser como una línea recta. Entonces no sería ni mínimo ni máximo. Ok, ¿qué dices, Fabián? Es un punto de inflexión, y si las dos son cero, primera y segunda, es un punto de silla. Es como una... Es que el signo de la segunda derivada te dice la concavidad. Entonces, cuando es cero, significa que ahí no hay concavidad. Ujú. Podría ser una recta, o podría ser un cambio de concavidad, o puede ser un punto de silla. Exactamente. Entonces, digamos que lo que estás respondiendo, Juan Pablo, pues intuitivamente en principio podría ser verdad. Por ejemplo, podría ser una línea recta, o lo que nos dice, por ejemplo, Fabián, que puede ser un punto de inflexión, ¿no? Donde estas curvas, justamente en ese punto, cambian su forma, ¿no? Como su concavidad específicamente, como lo menciona Fabián. Listo. Bueno, entonces, esto es lo que me importa. ¿Por qué me importa? Porque me interesaba que ustedes recordaran esto, porque justamente cuando hablamos de la mínima acción, ¿vale? Este valor de aquí, S, bueno, que comúnmente en física teórica se coloca S, que es la acción, ¿vale? Es la acción. Se coloca como la integral de un objeto que por aquí va, mientras tanto, a colocar nombres, se le llama el lagrangiano, y esto multiplicado por un diferencial de tiempo. ¿Listo? Esto que está aquí comúnmente se le suele llamar la acción en física teórica. ¿Listo? Ahora, si vamos a minimizar la acción, porque ese es el título que le estoy dando, mínima acción, pues lo que tenemos que hacer de alguna forma es aplicar una especie de derivada, ¿no? Una especie de derivada aquí dentro de este objeto que está acá, que ya les doy el nombre realmente matemático, como se le llama a este señor de acá. Listo, que ese señor se llama una acción, pero matemáticamente este tiene un nombre propio y se llama un funcional. ¿Listo? Entonces tenemos que de alguna forma minimizar el funcional y ver qué pasa, ¿vale? Esa va a ser nuestra demostración el día de hoy. Voy a tratar de que sea pues lo más evidente posible, y vamos a llegar a un par de ecuaciones bien interesantes, y ya con eso entonces puedo dar paso entonces al inicio de la ecuación de las geodésicas. ¿Listo? Entonces, por favor, pilas puestas, pónganme mucho cuidado, cualquier inquietud que tengan, por favor, entonces háganla, porque aquí lo que se viene es denso, ¿listo? Pero es muy bonito, la demostración de hecho es muy bonita y todo esto. Entonces, la voy a dar con todo lujo de detalles, pero pues lo que quiero es que presten bastante atención para que no se pierdan en nada, ¿listo? Por ahí mientras voy borrando esto, ya les comento que ya hice el taller para esta siguiente semana, entonces ya son 3 punticos, son muy corticos, la verdad. Son sencillos, exceptuando el tercero que pronto es un poquitín largo, un pelo largo, pero no es un pelo. Y ya, entonces va a ser con base a todo esto, ¿listo? Entonces para que pongan mucho cuidado. Bueno, entonces, a ver, llegamos acá. Esta es nuestra ecuación pues de partida, ¿no? Esta es como nuestra ecuación ahí como para tenerla en cuenta. La pregunta es, vale, esto de aquí, bueno, no me importa mientras tanto si esto es una acción o no es una acción, simplemente estamos haciendo ahí una derivación de un parámetro y ya. A ver, perdón, lo primero que tengo que decir entonces es lo siguiente. Este señor de aquí, como pues ahorita se los dije, comúnmente se le conoce como un funcional, ¿listo? Funcional, listo. Que ya leemos nosotros en física el nombre de acción o
o en este caso intervalo de longitud, lo que sea, ¿cierto? Entonces, pues eso ya son otras cosas físicamente, pero esto matemáticamente se le llama un funcional. ¿Qué pasa con los funcionales? Digamos que comúnmente se le denota a los funcionales por ser, de alguna forma, funciones, voy a llamar aquí como ejemplo, no sé, a ver cómo lo coloco. Bueno, voy a colocar lo siguiente, presten atención. Voy a nombrar un caso generalizado, o sea, esto es un caso súper particular, voy a colocar el caso general donde voy a definir un funcional I mayúscula, ¿listo? Y este I mayúscula va a depender de lo siguiente, va a depender de unos parámetros, por ejemplo, ver que lo puedo hacer aquí directamente con, sí, ya sé, voy a hacerlo con X nomás, con X que depende del lambda, X que depende del lambda ¿y qué más? Y pues ya, bueno, y podemos colocar si quieren aquí las derivadas de X de lambda, y esto con respecto de lambda. Bueno, esto en principio pues es evidente que pues en este caso, por ejemplo, anterior, o sea, esta expresión anterior de acá, es evidente que para este funcional, por ejemplo, de aquí, S, ¿cierto? Este funcional S de alguna forma debe tener una dependencia de las componentes X supra I, y debe ser bastante claro porque sin componentes pues esto sería cero, ¿no? Si no tenemos componentes ni espaciales ni temporales, después más adelante, ya cuando le agreguemos el caso del tiempo, pues si no tenemos esto, pues no tenemos derivadas, ¿no? Pues porque si no tenemos coordenadas espaciales, pues son cero, pues entonces todo esto me va a dar cero. Por tanto, va a haber una dependencia donde pues va a depender también de las coordenadas espaciales, y justamente si lo ven aquí tenemos las derivadas de esos señores de ahí, ¿vale? Justamente las derivadas de las coordenadas, ¿cierto? Con respecto al parámetro lambda en este caso. Entonces lo que estoy aquí copiando, aquí abajito, es simplemente lo mismo, simplemente viendo las dependencias, ¿no? Cómo este funcional depende del otro, la expresión de estas funciones que están acá, ¿vale? Vale, en principio voy a decir eso y voy a plantear el caso general diciendo que en este caso, bueno, el caso unidimensional sería, porque estamos hablando solamente de la X. Ven que aquí solamente coloqué la X, no coloqué Y, Z, sino solamente la X, ¿listo? Al final miramos el caso general. Entonces, planteo que esto cosa que está aquí llamado funcional I mayúscula va a ser igual a la integral, ¿listo? De que desde lambda igual a desde lambda sub 1 hasta lambda sub 2, trabajando los mismos parámetros de aquí arribita, ¿listo? Y en vez de colocar todo este chorrero, raíz cuadrada y bla, 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 todo esto que está acá, voy a llamar simplemente a esto una función que depende justamente de X y de justamente las derivadas, ¿no? Derivadas en este caso, de X de lambda, o sea, lo mismo, una función que depende de los parámetros X y de las derivadas, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí para ser concreto y para que me quede espacio también, porque me estoy dando cuenta que no va a quedar espacio, voy a quitar esta parte, atención, lo voy a resaltar, esta parte de aquí, toda esta parte lo voy a quitar, porque ya sabemos que si hay alguna forma, una dependencia de X, pues las derivadas también deberían de existir de alguna forma, ¿sí? Si son constantes o ceros es otra cuestión, pero pues deberían de existir en principio. Entonces, voy a quitar esto para que me quede espacio a anotar. Y voy a correr esto un poquito más hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y entonces listo. Ahí tenemos el paquete montado, listo. Entonces, aquí tenemos la función, que simplemente es todo este mamotreto que está aquí a la raíz cuadrada y todo eso que está allá, ¿cierto? Y lo que nos falta es agregar el de lambda. ¿Listo? Simplemente lo que se puede simplificar, pues la expresión, ¿vale? Voy a llamar este el caso general. El caso general. El caso general 1D, voy a llamarlo, que solamente lo estamos haciendo con respecto a X. Listo. Hasta ahí, dudas, inquietudes, preguntas. Creo que es bastante claro. O sea, simplemente es colocar como una especie de función, que es una integral que depende de una función que depende de X y de X de lambda y ya. Lo que se puede sintetizar eso. Listo, porfa, coloquen ahí. ¿Todo bien? Exactamente, lo que estamos haciendo es parametrizar, ¿no? Listo. ¿Dudas ahí, inquietudes? ¿Todo bien hasta ahí? Listo, bien, 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 bien. Bueno, estoy emocionado porque es que esta demostración es muy bonita y lo que vamos a empezar a ver de entre hoy y mañana es muy, muy, muy bonito. A ver, entonces, esto es para una dimensión, todo claro, todo bien, todo bonito. Nos toca tratar de hacer lo siguiente, ya que como estamos tratando de minimizar esto, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente experimento como mental.
Vamos a decir que por aquí este puntico amarillo es un punto A y este puntico es un punto B. ¿Listo? Entonces, el esquema que ahorita le estaba planteando es cuántos caminos posibles o sea, existen entre el punto A y el punto B. Pues infinitos, ¿no? La pregunta entre todos esos infinitos, voy a pintar por acá, digamos, un ejemplo, digamos, este otro ejemplo. Y el que me importa, que es justamente, digamos, este de acá, ¿cierto? A cada uno de estos, nosotros le vamos a asignar un número del funcional, que justamente, por ejemplo, este puede ser, yo que sé, i igual a 3. Esta línea roja que está por acá arriba, digamos, i igual a 2. Y esta línea verde que está en toda la mitad, que justamente es el valor mínimo, digamos, i igual a 1, ¿cierto? Nuestro objetivo es encontrar esto o relacionarlo con esto. ¿Mm? A ver, entonces, pues en principio, lo que alguien podría decir es, ¿cómo trataríamos de minimizar este funcional tal que se cumpla esto que está acá? ¿Vale? O sea, que un valor, por ejemplo, en este caso, entre un punto y otro punto lo podamos conectar entre, pues, en plano cartesiano, una línea recta, ¿no? En caso de Euclidio, pues. Entonces, pues el objetivo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí viene un truco que usualmente los físicos suelen utilizar muchísimo. O sea, creo que es uno de los trucos que más he visto yo a medida que he estudiado todas estas cosas, y es que justamente hacen lo siguiente, que son una especie como de transformaciones infinitesimales, y es algo muy, muy, muy fácil. Para esta aplicación va a ser bastante sencillo. Entonces, presten atención, digamos, por ejemplo, que yo estoy tomando una trayectoria cualquiera entre estos dos puntos, por ejemplo esta digamos que va a ser de A a B, lo mismo. Pero entonces, como a mí me interesa tratar de encontrar, o sea, las ecuaciones que traten de describir digamos, este comportamiento, ¿no? Esto que está aquí, esta línea recta o esta línea que sea pequeña entre dos puntos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una línea sustituta, ¿cierto? Una línea que podamos ayudarnos y que va a ser lo suficientemente, digamos, pequeñita, o sea, digamos que la distancia entre estos dos va a ser suficientemente corta, ¿listo? O como comúnmente se le conoce, infinitesimalmente pequeña, ¿listo? O sea, distanciada de la línea original, de la línea verde, ¿vale? Entonces, a esta línea roja que está por acá, justamente, ya que se dan cuenta, las curvas que estamos asociando aquí, las curvas, o sea, las funciones que estamos asociando aquí dependen ¿de quién? De lambda, ¿cierto? O sea que si esto lo pintáramos, por ejemplo, en un plano XY, pues esto de alguna forma sería una función que dependería del parámetro lambda, ¿cierto? Por tanto, yo puedo decir que esta línea verde, que es nuestra línea original y nuestra línea objetivo, esa sería de alguna forma un X de lambda, porque eso justamente es lo que estoy colocando aquí, ¿no? La dependencia de X que depende de lambda, véanlo ahí del funcional, ¿cierto? Pero para este señor rojito que está por aquí, infinitesimalmente pegadito a este que está acá, solamente unos cuantos infinitesimalmente números, ¿cierto? Separado de este, entonces tendría que este objeto rojito lo va a llamar, por ejemplo, epsilon, que depende de lambda. Los físicos siempre suelen utilizar bastante este epsilon pues para cuando hablamos de cosas infinitesimales. Entonces vamos a decir que esto simplemente es una variación infinitesimal de esta longitud original, ¿listo? Parametrizada con lambda. Vale, si hacemos eso, entonces pues tenemos que primero pues saber las condiciones numéricas. A ver, si yo estoy diciendo que este va a ser un numerito infinitesimalmente chiquitico, ¿cierto? Digamos que sea, por ejemplo, 0,0000001, ¿cierto? Esto es un número infinitesimalmente chiquitico, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo hago epsilon de lambda al cuadrado? ¿Qué pasaría? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con este número? Se hace más pequeño. Exactamente, se hace increíblemente chiquitín, ¿sí o no? Y eso prácticamente nosotros, o comúnmente como se suele colocar, es que como se hace tan, o sea, va a tener muchos más ceros, esto aproximadamente va a ser igual a 0, ¿vale? Es como la condición. Si vamos a hacer este intervalo infinitesimalmente chiquitico, entonces vamos a tener la condición de que entonces, si elevamos ese número al cuadrado, pues justamente pues vamos a decir que esto es aproximadamente igual a 0, ¿listo? Como la condición ahí general, pues porque es infinitesimalmente chiquitico, recuerden. ¿Qué más? ¿Qué más? Y la otra condición es la siguiente, que si se dan cuenta, vean que aquí de hecho se puede más o menos ver, espero que sea visible, y es que en los puntos A y en los puntos B, esta longitud infinitesimal, o sea, en los puntos ubicados, en los puntos A y en los puntos B exactamente, valen 0 esta función, o sea, epsilon es igual a 0, o sea, mejor dicho, en otras palabras, la otra condición es que si evaluamos epsilon en el punto, yo lo llamo aquí A mayúscula, o epsilon en el punto
B mayúscula, justamente en esos puntos, el valor infinitesimal vale 0. ¿Listo? Esta es nuestra siguiente condición para ya empezar a hacer todo el juego. ¿Listo? Son las dos condiciones importantes. Entonces, primera condición, que esta variación infinitesimal sea al cuadrado aproximadamente igual a 0. Y la otra condición es que justamente en los extremos, ¿cierto? Donde se unen estas dos funciones, pues justamente valga 0 también la función. O sea, que es una variación a lo largo de, como de esta concavidad súper rara, ¿no? Infinitesimalmente chiquitica. Listo. Bueno, por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, lo que podemos hacer es ajustar lo siguiente. Podemos decir, ya que aquí estamos hablando de simplemente un funcional que dependía de x, ¿cierto? De x como, pues, como longitud que estamos teniendo en cuenta, ¿no? Pero si le agregamos un carácter infinitesimal, o sea, vamos a hacer la siguiente ecuación. X de lambda, si quieren, lo podemos colocar ahí como, tanto para que, a ver, ¿cómo lo puedo colocar para que no sea confuso? Por ejemplo, podemos colocarlo como, digamos, un X de lambda mayúscula, que va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a el X lambda minúscula, y esto le vamos a sumar justamente el valor infinitesimalmente chiquitico de epsilon de lambda. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, lo que estamos tomando justamente es esta curva y le vamos a sumar el carácter infinitesimal, que prácticamente en otros términos, pues esto por ser infinitesimal es despreciable, ¿no? Pero justamente esto que sea despreciable es lo que nos va a dar la característica general y a las ecuaciones a las que quiero llegar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, creo que por ahí escuché un tonito. Listo, bien. Ay, chungo. ¿Nicolás? Sí, ¿Me sí. escuchas? Fabián, dime. Entonces el epsilon es la diferencia, ¿no? Estaba pensando al principio que era otra, que era un, no sé, una X prima. No es una X prima, sino que es como la diferencia que tiene con X. Sí, exactamente. Podemos verlo así como una diferencia. Una diferencia Pero entre... los epsilon en A y en B son 0 para establecer que parten y terminan en el mismo punto, ¿no? Exacto, Fabián, sí, correcto. Exactamente. Eso, gracias. Listo. Entonces, vean, esto es el recurso que usualmente se suele hacer en muchas cosas, tanto en mecánica cuántica, miren que en esta cosa es realmente física teórica, en relatividad general también, en relatividad especial, en todas las ramas prácticamente se hacen estos caracteres infinitesimales porque esto nos ayuda a generalizar y tratar de encontrar las ecuaciones óptimas pues, del sistema que estemos estudiando, ¿no? Estas variaciones pequeñitas, ¿listo? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Vale, nosotros definimos funcional a todo este paquete que estaba aquí, ¿cierto? Todo esto que está por acá. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente juego. En vez de esta X chiquitica que está por acá y esta X chiquitica que está por acá, bueno, dejemos la X chiquitica que está por acá dentro, si quieren por acá, que esta sí me interesa dejarla ahí. Y aquí vamos a colocar justamente la X mayúscula, que tienen por acá las cositas, las paticas, de lambda. O sea, vamos a hacer el mismo juego del camino, pero entonces teniendo en cuenta también la variación infinitesimalmente chiquitica. ¿Listo? Voy a borrar esto por acá. Y entonces la pregunta, pues, bueno, si esto es, o sea, si aquí vamos a colocar que el funcional es dependiente de esta X de lambda, ¿cierto? Pues esto lo podemos transcribir según nuestra ecuación que está aquí arribita, simplemente diciendo que aquí es igual a X mayúscula, pues X mayúscula es igual a X minúscula más el epsilon, ¿cierto? O sea que eso simplemente se convierte en hacer, pues, X de lambda, y aquí más, justamente, epsilon de lambda, ¿no? Y cerramos paréntesis, ¿vale? Esto es simplemente lo que estoy colocando aquí arriba. Listo, perfecto. Pero entonces, si coloco esto que está aquí, ¿vale? Si estoy colocando esto que está aquí, la pregunta que yo les hago es, no sé si conocen tal vez referente a estos tipos de matemáticas, pero ¿qué pasa si yo aplico entonces un diferencial delta, ¿cierto? Una variación realmente como se llama delta del funcional. Bueno, les comento que esta letra griega delta está haciendo referencia justamente a una variación, así como, o sea, es que hay personas que todavía no han visto esto, pero más o menos para que les quede claro, esto es como de alguna forma una derivada, una derivada, a ver, digamos que la derivada se constituye, por ejemplo, la derivada de y con respecto a x, ¿no? Digamos que eso es como una variación muy, muy, muy chiquita,
pero estoy tomando simplemente como esta parte de la derivada, simplemente estoy tomando como la parte del numerador de la derivada, ¿listo? Esto justamente es como este delta aquí súper raro que aparece, no voy a entrar en más detalles pues, matemáticos porque no los va a confundir peor. Entonces simplemente vean esto como una derivada, pero solamente aplicada en la parte del numerador, ¿listo? ¿Qué pasa aplicando la derivada del funcional en la parte del numerador? ¿Cierto? Si, ¿qué pasará a un lado? Pues ¿qué pasará al otro lado? Es la pregunta, ¿no? Entonces, pues la respuesta pues está aquí pues planteada, no sé si pronto es visible para ustedes, si no lo voy a colocar acá, y es que la respuesta a esto sería, si aplicamos una variación chiquitica, entonces una variación del funcional, como una especie de derivada, ¿no? Eso simplemente sería hacer el i, ¿listo? Y esto, que depende del, justamente esto que nosotros llamamos entonces el x lambda, más e de lambda, ¿listo? Y a esto le voy a restar justamente el i, ¿vale? O sea, el funcional, pero evaluado, o bueno, perdón, evaluado no, dependiente de solamente el parámetro x de lambda, ¿listo? O sea, x que depende de lambda, o sea, solamente el minúscula. Y esto lo cierro. Vale, esto más o menos como así a ojo de halcón. Esto simplemente como que se ve a ojo como si estuviera relacionado con el concepto de derivada, con el concepto de límite específicamente, ¿cierto? No sé si lo recuerdan, pero digamos que el límite se define, por ejemplo, aquí f de x, por ejemplo, es simplemente el límite, ¿cierto? De, por ejemplo, una variación delta x que tiende a 0 de justamente la función en x más delta de x, y esto menos la función, ¿cierto? Sin el delta, sin la variación esta que está por acá. Y esto divide entre el delta de x. Esta es la definición general pues, de la derivada, ¿no? En forma de límite. Entonces, pues vean que esto que está aquí arribita, o sea, esto que acabé de colocar aquí arribita para el funcional, se parece mucho a esto que está aquí arriba. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tenemos aquí un parámetro x, un parámetro x, un parámetro de variación delta x, pero aquí yo lo llamé ese parámetro de variación epsilon, ¿cierto? Y aquí tengo de nuevo pues la función evaluada con el primer parámetro que sería x, véanlo, está igualito, ¿cierto? Por eso es que yo les decía que eso es como una especie, como entre comillas, como de derivada, pero solamente aplicándolo al concepto del numerador de esa derivada, ¿listo? Si se dan cuenta, no estamos teniendo en cuenta ni esto, ni esto, ni esto. Pero pues obviamente es evidente que si lo tuviéramos en cuenta, pues estamos teniendo en cuenta que esta variación que está aquí, delta x, pues sería el epsilon, que efectivamente tiende a 0, porque es algo infinitesimalmente chiquitico, ¿no? Es como que cumple la regla. Pasa. Entonces, eso es lo que debería dejar claro en principio. Entonces, vean que si yo aplico, y ahora sí ya saben la razón, si yo aplico una variación, ¿cierto? Una especie de derivada del funcional me devuelve simplemente el funcional evaluado entre x más epsilon menos el funcional evaluado solamente en x. ¿Listo? ¿Para qué me sirve esto? Pues porque con esta definición que está acá, entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Dónde está por acá la ecuación? Ah, la borré. Sí, la borré. Bueno, esta que está por acá. Entonces, lo que me devuelve es lo siguiente. Vale. Ya que nosotros habíamos definido esto como la integral, ¿cierto? Esta integral que justamente es el funcional. Si yo aplico aquí la variación, ¿cierto? Como una especie pues, de derivada, entre comillas, ¿no? Vean que lo que me devuelve simplemente es esto que está acá. O sea, esto que está aquí arriba. Pero si yo aplico la variación, vean que entonces lo que yo voy a obtener para la función, o sea, si yo aplico también aquí, digamos, una variación, lo que voy a tener es que esto que está aquí es igual a todo esto que está acá. O sea que lo que voy a tener que hacer es evaluar toda esta función que estaba aquí, que dependía solamente de x y de x de lambda, también con el término epsilon. ¿Listo? O sea, en otros términos lo que voy a decir es lo siguiente. Lo que voy a decir es que voy a poner esto para la izquierda. Esto lo corro para acá. Y entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Que vamos a tener que evaluar la función en, lo que un paréntesis aquí grande. La función evaluada en x más epsilon, ¿cierto? Y esto también
por las derivadas justamente de x, de lambda, y aquí más la derivada de epsilon con respecto de lambda, ¿vale? Esto que está acá. Y aparte de eso vamos a hacer también entonces menos f, y esto de x de lambda, ¿vale? Para que no se pierdan, esto que acabé de colocar simplemente está relacionado con lo que estaba aquí arribita. Si se dan cuenta, aquí el funcional está evaluado en x más epsilon, ¿cierto? Pero justamente aquí dentro teníamos la función que está evaluada en las x y en las derivadas de x con respecto de lambda. Pero si le metemos un epsilon que está por acá, nuevo que acaba de incluir, pues esta función tendría que también estar evaluada entre x más epsilon, véanlo ahí, x más epsilon, y también sus derivadas. Por eso colocamos aquí también, pues que va a depender de las derivadas de estos dos señores de acá. Y lo último es colocar entonces justamente el funcional evaluado en x, que es lo que teníamos originalmente, que es esta acá. ¿Listo? Simplemente utilizar lo que acabé de colocar aquí arribita y ya. Bueno, y esto entonces, estos jueguitos por acá matemáticos, aquí entonces con respecto a quién estamos integrando, entonces en este caso con respecto de lambda. Colocar aquí chiquito, de lambda. Recuerden que estamos con respecto de lambda. Listo. Ahora, la pregunta que yo les hago es, para minimizar esta función que está acá, o este funcional específicamente, ¿cierto? La pregunta es, tenemos que llegar a algo así parecido a que, como nosotros vimos que la derivada de una función debe ser igual a 0, para encontrar máximos y mínimos tenemos que encontrar algo así como también esto, que sea igual a 0, ¿cierto? O sea, esto que está aquí justamente debe ser igual a 0. O sea, que algo que esté aquí dentro de esta integral, dentro de todo este argumento de la integral, debe ser 0 para que eso se cumpla. Eso es justamente nuestro objetivo final, encontrar qué es lo que está aquí dentro de este argumento. Y eso que está dentro de este argumento es justamente lo que van a sacar, o lo que vamos a obtener, y lo que se llaman como las ecuaciones de Euler-Lagrange, que aparecen bastante en mecánica teórica. ¿Listo? Bueno, ese es nuestro objetivo. Pero entonces, tenemos que hacer un primer paso. Y el primer paso, la primera parada, es llamar aquí a colación o traer a colación un teorema muy famosito por ahí, bueno, aunque no tan famosito como debería serlo, pero es un teorema que es importante, que se llama el teorema de Taylor, que te dice lo siguiente. Y atención que este teorema es bastante importante, pero pues a veces como que pues no se ve mucho, ¿no? Importante para ciertos casos. Entonces este teorema te dice que si tú tienes una función que depende de un parámetro x, ¿listo? Un parámetro x, y a ese parámetro x le vas a sumar una constante, ¿listo? Pero también, aparte de estos dos señores de aquí, la función también depende de, por ejemplo, un parámetro y más una constante, otra constante b, ¿listo? El teorema Taylor te dice que esto es aproximadamente igual, ¿listo? A hacer la función evaluada en x, y, o sea, mejor dicho, sin tener en cuenta las constantes, vean, ¿vale? Las constantes esas que están acá, más las derivadas de la función. En primer lugar, como estamos hablando con respecto al parámetro x, entonces con respecto a x, y esto multiplicado por el valor a, o sea, la constante que lo acompaña, y por acá más la derivada parcial de f con respecto de y, y multiplicado pues por la constante que lo acompaña, que sería b. Pero donde el teorema de Taylor te dice que estas dos constantes aquí a y b cumplen que si las elevas al cuadrado, digamos a cuadrado o b cuadrado, estas señoras te dan igual a 0. ¿Listo? Esa es la condición para que podamos aplicar el teorema de Taylor. Entonces voy a señalarlo por acá, lo dejo por aquí resaltado. Es un teorema que simplemente ahí viene de las matemáticas de funciones multivariadas, o sea, funciones que dependen de más variables, y donde les agregamos unas constantes, ¿no? Como una especie como de translaciones. Es justamente lo que estamos mencionando aquí en el teorema de Taylor. Entonces, esto es lo que representa. ¿Para qué me sirve esto? Porque quiero que se den cuenta que aquí donde estoy señalando es, en este momento, esto que está aquí, tiene prácticamente como que la característica de ser algo similar a lo que está pasando acá. Una función que tiene x más algo, que es una constante, ¿no? Epsilon. Listo. Bueno, es una constante entre comillas, ¿no? Y aquí coma algo también, que es justamente la derivada, o sea, aquí y sería como la derivada de x con respecto de lambda, más otra constante, que sería justamente la derivada de epsilon con respecto de lambda. Es algo muy similar que está pasando acá, ¿cierto? Por tanto, lo que podemos hacer es aplicar teorema de Taylor a esta expresión que está acá. ¿Listo?
Entonces, lo que tenemos es, vamos a hacerlo por acá entonces. Tendríamos que la función, yo voy a colocar la que nosotros tenemos ahí arribita, x más epsilon, y esto coma, la derivada de x con respecto de lambda, y esto más la derivada de epsilon con respecto de lambda, debe ser aproximadamente igual a ¿quién? Pues si se dan cuenta aquí tenemos que este señor primer término sería mi x, este señor segundo término sería mi y, ¿cierto? Por tanto tendríamos algo así como f evaluado en x, coma, y eso sería entonces dx de lambda. ¿Listo? Dx de lambda. ¿Vale? ¿Y qué más nos dice la ecuación? Pues tenemos entonces que sumar, vean, le sumamos la derivada de la función, voy a colocar aquí derivada de la función, con respecto de x, y esto multiplicado por a, pero vean que aquí a hace las veces de epsilon. Multiplicamos, voy a colocar si quieren otro color, epsilon, que es justamente el señor de acá, que sería la a. Y luego dice, sumémosle, luego entonces la derivada de f con respecto de, en este caso y, pero vean que y enfatizo, y, de nuevo, y es este señor de aquí, dx de lambda. Entonces en vez de y voy a colocar dx de lambda. ¿Listo? Dx de lambda. Listo, que sería, eso sería y aquí en la parte de la derivada con respecto a esto. Y por último multiplicamos por el b, pero el b hace las veces de esto que está acá. O sea, derivada de epsilon con respecto de lambda. Entonces colocamos acá derivada de epsilon con respecto de lambda. Listo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya se van a dar cuenta por qué los truquillos de utilizar todas estas mañas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es pasar este término que está aquí, voy a señalarlo, este que está aquí al otro lado a restar, ¿vale? Y aquí está sumando, lo paso al otro lado a restar. Por tanto, no copiando otra vez todo, sino más bien copio aquí rápidamente esto, y dejo más bien aquí lo siguiente. Entonces pasaría este aquí, entonces voy a quitar aquí el más o menos igual. Colocar aquí, y por acá estaría un menos. ¿Listo? O sea, aquí está este, menos este, es igual a esto. ¿Perfecto? Listo. Vale, lo que hicimos simplemente fue aplicar teorema de Taylor para el caso aquí de translaciones multivariadas y ya, listo, no más. Y despejamos esto. ¿Para qué? ¿Por qué hice esto? Pues porque quiero que se den cuenta, échenle ojo, quiero que miren ahí rápidamente, y es que todo este término que está aquí, el cual despejé, todo este término que está aquí, es justamente el argumento de la integral. Véanlo acá. Eso es lo que está ahí dentro. La función evaluada en x más epsilon, derivada de lambda, más derivada de epsilon con respecto a lambda, véanlo acá, tan. Y aquí está menos la función evaluada en x, de x de lambda. Menos la función evaluada en x, de x de lambda. Eso es lo que está ahí justamente. Por tanto, pues obviamente, si esto está aquí a la izquierda, pues debe ser igual a lo que está a la derecha, pues, o sea que todo este término debe ser igual a todo lo que está acá. Y hoy lo que voy a utilizar justamente es eso. Pues lo que voy a hacer es coger todo este paquete que está acá y lo voy a incrustar en este funcional, ¿no? Entonces, lo ingreso, coloco el resto de cosas que hay por acá de decorar, que está por acá la integral, por aquí está el paréntesis, ahora por acá un paréntesis, por aquí está el de lambda, por aquí está entonces el lambda sub 1, por acá está el lambda sub 2, y por acá tenemos entonces igual a la variación del funcional, ¿no? El i que nosotros llamamos en este caso, que debe ser igual a 0, pues todavía no vamos para allá, esperen, todavía falta un poquitín. ¿Listo? Entonces, vale, eso en principio, ¿todo bien? ¿Todo claro hasta ahí? Más o menos, si no, porfa, díganme. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bueno, asumo que ya. Entonces, vale, entonces lo que voy a hacer ahora lo siguiente es, bueno, como les acabo de decir, para encontrar justamente el valor mínimo, pues esto debe ser igual a 0, ¿no? Veámoslo mientras tanto ahí. Ahora lo que voy a hacer es, pues así como uno tiene, por ejemplo, uno tiene dentro de una función, por ejemplo, tiene sumas de cosas, ¿no? Y uno aplica la derivada y la derivada se distribuye a cada una de esas cosas,
Pues aquí si tenemos una integral, la puedo distribuir a cada uno de esos términos, ¿no? Aplicar distributiva para cada uno de esos términos que están aquí dentro, y aquí hay una suma, ¿listo? Por tanto, si lo aplico, entonces pues tendría integral para cada uno de esos términos. Aquí tendría algo así como integral para todo este término que está por acá. Y elimino por acá esto por acá. Este término que está por acá y esto multiplicado por el de lambda. El de lambda, ¿cierto? Y por acá tendríamos entonces más la otra integral, que sería la integral para este señor de acá. Entonces por acá integral de nuevo de lambda 1, lambda 2 y todo este término que está por acá adentro. Esto que sería todo este pedazo que está por acá. Y todo eso multiplicado por el de lambda. ¿Listo? De lambda. Vale. Lo que hice fue aplicar distributivo y ya, no hice nada más. Listo. Y entonces ahora lo que yo tengo que enfocarme o mi inquietud está en esta integral que está por acá. ¿Listo? O sea, ¿cómo puedo reexpresar esta integral que está acá? Porque en principio, digamos que las características para hacer de alguna forma esta integral son bastante complicadas. ¿Por qué? Se pueden dar cuenta, este término que está por acá es prácticamente a diferencial de epsilon solamente. Pero si se dan cuenta, esta integral no depende de epsilon, sino depende justamente de la parametrización lambda. Por lo tanto, tengo que reconstruir esto en principio y saber qué me está reexpresando todo este término, ¿no? Entonces me enfoco en este término, voy a colocar aquí, no sé, un asterisco, para enfocarme solamente en esta integral, bueno, en esta expresión, y entonces voy a hacer lo que se llama comúnmente en los métodos de solución de integrales, una integración por partes, ¿listo? Se le suele llamar integración por partes. Entonces, ¿qué te dice la integración por partes? Pues que vas a tomar de alguna forma dos parámetros, uno que va a ser la variable, otro va a ser un diferencial, una derivada, vas a integrar uno y vas a derivar el otro. Entonces, vale, en otros términos lo que va a hacer es, voy a tomar la variable, voy a llamarla por ejemplo u, y como variable u voy a tomar todo este factor que está de primeritas, o sea, derivada parcial de f con respecto a la derivada de x de lambda. Voy a coger todo esto como si fuera una variable u, ¿vale? Voy a tomar ese término. Y por otro lado, voy a tomar el otro término, o sea, lo que me hace falta, lo voy a tomar, por ejemplo, como un diferencial, o sea, como les decía ahorita, una especie de derivada de, por ejemplo, una variable v, donde justamente dv va a ser todo lo que me hace falta aquí en la integral, que es justamente de epsilon con respecto de lambda, y esto de lambda. ¿Listo? Vale. Ahí todo bien. Listo. Y lo que se suele hacer en integral por partes es, cogemos este que yo lo llamé u, ¿cierto? Que sería una variable u es igual a todo esto, y lo vamos a derivar, ¿listo? O sea, vamos a aplicar una derivada total, ¿vale? Una derivada total, pero pues esto se traduce simplemente en derivar todo lo que está aquí a la derecha también con respecto a quién. La pregunta es interesante, ¿con respecto a quién derivamos? Aquí tenemos un mano a mano de variables y no sabemos qué. Pues nos damos cuenta que con respecto al que estamos integrando, con respecto a quién estamos integrando, de lambda. O sea que vamos a derivar con respecto de lambda, ¿listo? Entonces lo que nos tocaría hacer sería aplicar una derivada normalita, si quieren, una derivada ordinaria con respecto de lambda de todo este paquete que está acá, que lo voy a colocar en un paréntesis. Todo el paquete que está ahí. Listo. Y aquí abajo tengo que hacer lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto a derivar? Pues integrar. ¿Listo? O sea que aquí lo que hice fue para este primer señor. Derivamos. Para este señor tenemos un diferencial. Lo que vamos a hacer es devolvernos. Y para devolvernos lo que hacemos es integrar. ¿Listo? Por tanto, si integramos pues, de ambos lados de la expresión, si integramos el diferencial de v, ¿cierto? Y esto le integramos la derivada de e con respecto de lambda, pero esto les acabo de decir que simplemente se traduce en, entre comillas, es como si, entre comillas, ¿no? Es como si este señor se cancelara con este y tenemos simplemente el diferencial de epsilon. Voy a quitar más bien todo esto y dejo simplemente diferencial de epsilon. Entonces, pues ya nosotros ya hemos hablado que hacer la integral de un diferencial es la integral más fácil del mundo, y eso simplemente te dice que, entre comillas, como que cancelas la integral con la derivada y simplemente nos quedan las variables. Entonces, v es igual, aquí pasa lo mismo, a epsilon, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar todo este paquete que está por acá,
este paquetico de aquí y estas con las que arrancamos, esta de aquí y esta de aquí. Y hay que utilizar la fórmula, pues digamos general, ¿no? Pues uno se apoya a la fórmula general de una integración por partes, que no sé ustedes cómo la conocerán. Yo la conozco pues como yo me la aprendí, o sea, simplemente con las letricas. Por allá hay unos tipos como de métodos para aprenderse con una canción y que una vaca y que yo no sé qué cosas ahí raras pasa, pero algo así por allá pasa, ¿no? Entonces como, algo así es como si tú tienes entonces la integral del término u multiplicado por un diferencial de v, esto es igual a, bueno, y hay que tener en cuenta los parámetros de integración, ¿no? Entonces digamos que aquí, no sé, por ejemplo, respecto a V1 y aquí, por ejemplo, respecto a V2, bueno, ahí abajo. Y aquí tendríamos que simplemente multiplicar entonces las variables U y V y esto menos la integral de V de U, ¿vale? Bueno, pero en realidad los voy a quitar simplemente los límites y la dejo así simplemente con una integral indefinida. Esto que estoy colocando aquí es una forma, es un método de resolver integrales para unas integrales bien particulares, que en este caso nos sirve para hacer esto. ¿Listo? Entonces, esto lo saqué, no es que me lo he inventado ni nada de eso, esto ya existe, se llama integral por partes, la pueden buscar, ¿cierto? En todos los sobres, colores y olores, y pues eso simplemente es, digamos, como que la fórmula general, ¿no? La representación. Ya, si ustedes quisieran meterle aquí valores, por ejemplo, entre A y B, ¿cierto? Entonces aquí obviamente también aparecería la A y aquí aparecería la B, y estos dos señores que están por acá los tendríamos que evaluar justamente en A y B, ¿cierto? En esos límites de integración. En esas cotas, pues, digamos. Y entonces voy a correr esto por acá, para que nos quede espacio. Entonces, pues lo que voy a hacer simplemente es utilizar toda esta formulita, ¿cierto? Y la voy a utilizar para colocarla justamente, o sea, reemplazar todo este asterisco que coloqué aquí por la nueva función que nos va a devolver según esta función por partes, ¿cierto? Esta integración por partes. Entonces, vean que lo que tenemos aquí es que U es igual a esto, U es igual a todo este término, y dB, vean que aquí lo coloqué, dB es igual a de epsilon con respecto de lambda, de lambda. O sea, esto de aquí, todo esto, es el dB. O sea, aquí está U y aquí está dB. Por eso es que yo puedo aplicar esta integración por partes. Vean ahí el U, vean ahí el dB, vean ahí la integral. ¿Listo? Entonces, aplico pues la regla de esta integral por partes. Subirla un poquitín. Entonces, ¿qué me quedaría? Lo coloco por aquí el asterisco que coloqué por acá arribita. Me quedaría que esto va a ser igual a. Entonces, la integral en asterisco va a ser igual a U por B. ¿Pero quién es U? U es igual a todo esto que está por acá. Entonces lo copio. Copié la U también. U es igual a todo esto que está por acá. Dejamos ahí la U. Y luego hay que multiplicarlo por la V. Pero la V, ¿quién es? Epsilon. Que multiplicamos por epsilon. ¿Y con respecto a quién tenemos que evaluar? Pues con respecto, en este caso, a los parámetros que te esté dando la integral, ¿cierto? Aquí la integral, aquí el parámetro inferior y aquí el superior. Los límites, perdón, límite inferior, límite superior. Y vemos aquí que la integral original tiene lambda 1 y lambda 2. Por tanto, aquí colocamos entonces que todo este paquetote, y no se preocupen que aquí vamos a hacer maravillas rápidamente, esto lo tenemos que evaluar entre lambda 1 y lambda 2. ¿Listo? Vale, siguiendo la forma, la estructura. Por acá dice que restamos, ¿cierto? Y luego dicen, plantee de nuevo la integral, que es justamente la integral otra vez de lambda 1 hasta lambda 2, de v. Pero v, ¿quién es? Vean que v es epsilon. Ahí está, v es epsilon. Entonces, si quieren, voy a dejar el epsilon por aquí a lejitos. Y luego dice, multiplique por el de u, ¿cierto? Por el de u. Pero miren que el de u es todo este paquete que está acá. Ay, aquí se me olvidó colocar una cosita. Se me olvidó colocar el de lambda, perdónenme, excúsenme. Aquí cuando yo obviamente derivo a un lado, pues tengo que derivar al otro y pues tengo que saber con respecto a quién estoy derivando, ¿no? Entonces justamente aquí lo que me aparece, véanlo, aquí muy sencillito, es parecido a lo que sucede acá, ¿sí? Aquí si se dan cuenta tenemos el de lambda y por acá también está multiplicando el de lambda. Aquí está pasando algo similar, se me olvidó colocar el de lambda. Entonces aquí lo que voy a hacer es justamente a colocar el de U, pero el de U es todo esto que está acá. Entonces voy a copiarlo. Coloco y pongo por acá el de U y tendría todo este paquete que está por acá. Bueno, déjenme correr esto para acá. Esto lo corro para arriba. Y este epsilon lo voy a colocar por aquí a la
a la izquierda, lo corro por acá y me falta entonces el de lambda. Listo, perfecto, ya. Y entonces, imagínense y les digo que todo este término que está por acá, esta primera expresión de aquí, se nos va a ir a 0. ¿Por qué? La razón es sencilla, porque recuerden que en los extremos, esa fue una condición que yo les di al inicio, aquí, ¿dónde está? Aquí, recuerden que en los extremos, vean los extremos A y B, que obviamente hago referencia a que ese A y B, así como la integral te está diciendo que vamos a evaluar desde lambda 1 hasta lambda 2, pues es claro ver que lambda 1 hasta lambda 2 sería justamente aquí. Esto es lambda 1 y esto es lambda 2, ¿cierto? Lambda 1, lambda 2. O sea, justamente en A y en B, ahí están los lambda 1, lambda 2. Entonces, pues es claro ver que bajo esa condición, vean que cuando evaluamos epsilon en lambda 1, por ejemplo, o en A, o también epsilon evaluado en B o en lambda 2, esto nos da 0. Y como aquí tenemos que justamente evaluarlo, ¿cierto? Y sabemos que nosotros cuando evaluamos lo que tenemos que hacer es reemplazar los límites de integración dentro de la función, ¿cierto? En este caso, epsilon evaluado en lambda 2 y luego epsilon menos epsilon evaluado en lambda 1. No importa como si lo evaluamos primero con el de arriba o el de abajo, ambos términos van a dar 0. 0 por lo que sea nos da 0. Por tanto, todo este término se me va a cancelar y me va a quedar igual a 0. Por tanto, tenemos simplemente que esto, nuestra ecuación asterisco, que es esta de aquí, nos va a quedar simplemente igual a menos todo esto que está acá. Y van a ver que va a ocurrir algo súper increíble y una demostración muy bonita. Entonces, ¿cómo hago? Voy a pasar esto aquí, voy a coger todo este paquete acá. Pues recuerden que esta es nuestra ecuación asterisco, toda la integral de todo esto. Y entonces lo que va a suceder es que, ¿se me fue el espacio? No. A ver, bajo un poquito más, bajo un poquito más, bajo un poquito más, bajo un poquito más. Listo, y entonces lo que voy a tener es que aquí me falta entonces más la otra integral, que es justamente nuestra integral asterisco. Pero esta nos dio esto que está acá. O sea que en vez de colocar lo que está arriba, voy a colocar esto que está aquí abajito con el menos, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí menos, y la integral, colocar el mismo código de colores por acá, la integral desde lambda 1 al lambda 2 de todo esto que está acá. ¿Listo? Perfecto. Y entonces vean que aquí tenemos dos cosas. Tenemos epsilon multiplicado por d lambda. Y aquí también tenemos epsilon multiplicado por d lambda. O sea que podemos factorizar de todo esto y simplemente decir que entonces la variación del intervalo va a ser igual a una integral grandota. Yo voy a factorizar de una vez todo, inclusive la integral, desde lambda igual a 1, desde lambda sub 1, perdón, hasta el lambda sub 2. Y voy a colocar aquí un paréntesis grande. ¿De qué? De, entonces, derivada parcial de f con respecto de x, que sería este primer término, menos todo este término que está por acá. Derivada normal, ordinaria, con respecto de lambda. Y esto, factor de derivada parcial de la función con respecto de x, y esto de lambda. ¿Cierto? Cierro aquí el paréntesis. Y todo esto va a quedar factor de, no me queda nada, no. Y todo esto va a quedar factor de, bueno, aquí en paréntesis grande amarillito, factor de epsilon por d lambda. Quiero que se den cuenta que si multiplicamos cada uno de los términos acá, metemos epsilon delta, de epsilon de lambda, dentro a cada uno por propiedad distributiva y separamos la integral, nos devuelve lo que está aquí arribita, ¿vale? Simplemente pues factorizaría. Bueno. Y aquí llegamos a nuestra ecuación estrella. ¿Cuál es nuestra ecuación estrella? Pues imagínense que, recuerden que nuestro carácter principal era minimizar el funcional. No acción todavía, voy a decir nada de acción, sino funcional. Y minimizar, recuerden que simplemente era decir que cuando aplicamos o vamos a aplicar la derivada de una función, tenemos que igualarla a 0, ¿cierto? Sea máximo o sea mínimo, en este caso es un mínimo. Entonces, para que esto se cumpla, tenemos que decir que justamente la variación del funcional debe ser igual a 0. Por tanto, toda esta integral debe ser igual a 0. La pregunta es,
Para que esto sea igual a cero, para que todo este paquetote sea igual a cero, entonces, ¿qué es lo que dentro de toda esta integral debe ser igual a cero? Entonces, veamos. Diferencial de lambda, por ejemplo, si lambda fuera igual a cero, pues evidentemente pues daría cero, pero no tiene sentido físico. ¿Por qué no tiene sentido físico? Pues porque estamos dándole justamente unas características a lambda para que no sea cero. Tenemos por acá un lambda 1, lambda 2, y en toda la sección, digamos, entre A y B, pues hay diferentes lambdas. O sea que lambda, por obvia razón, no puede ser igual a cero. Siguiente término, epsilon. ¿Epsilon puede ser cero? No. ¿Por qué? Porque epsilon justamente fue nuestro carácter infinitesimal. Que sea infinitesimalmente chiquito no quiere decir que sea cero, pero que lo elevemos al cuadrado, esto sí implica que sea igual a cero. Recuerden que es alguna variación muy chiquita, pero es diferente de cero. Por tanto, epsilon también lo descartamos y no debe ser igual a cero. Por tanto, lo último que nos queda es que entonces, como pues, deducción final, que todo este término de aquí del paréntesis debe ser igual a cero. Y esto sí que vale. ¿Listo? Y les comento que esto sí que vale. Y esto que está aquí dentro del paréntesis, todo esto que está aquí dentro del paréntesis, que en este caso esto es lo que debe ser igual a cero, lo acabamos de ver, vean, todo esto debe ser igual a cero para que esta relación se cumpla y encontramos un mínimo. En este funcional, esto que está aquí se llama famosamente las ecuaciones de Euler. ¿Listo? No le meto el Lagrange de pronto para los que ya conozcan el Lagrange, porque realmente, pues, si ya le damos el carácter físico, son ecuaciones de Euler-Lagrange. No le meto el Lagrange porque Lagrange le da justamente el carácter físico. Digamos que Lagrange también con pues, un desarrollo matemático muy bueno llega a la deducción también de Euler, pero desde un punto de vista netamente físico. Entonces digamos que ahí es cuando se le da el nombre de ecuación de Euler-Lagrange. Pero pues históricamente, y según recuerdo muy bien, si la memoria no me falla, la primera persona en llegar a a esta solución fue justamente Euler, ¿listo? Y fue el independiente y pues llegó justamente desde un contexto matemático, que es esto que estamos haciendo. Entonces, desde este punto de vista, todo este paquetote de aquí se le llama y lo bautizaron ecuaciones de Euler, ¿listo? ¿Y qué me representan estas ecuaciones de Euler? Estas ecuaciones de Euler, ¿vale? Estas ecuaciones de Euler lo que te están diciendo es justamente las ecuaciones que se cumplen, o sea, debido a la función, si haces esto que está aquí, te va a salir una ecuación diferencial y todo eso te va a dar una solución, ¿cierto? O sea, estamos dando una ecuación diferencial, ¿cierto? Que va a tener una solución tal que lo que está aquí adentro y se cumpla, esto justamente va a minimizar la acción. O sea, va a hacer que esto sea igual a cero. O sea, vamos a tener lo que queríamos, vamos a tener el camino más corto posible de un punto a otro. ¿Listo? Eso justamente se llama minimizar un funcional. Lo acabamos de demostrar. ¿Qué acabamos de demostrar? ¿Cuál es nuestra conclusión? Que estas ecuaciones hacen que la minimización de este funcional sea igual a cero. Si esto no se cumple, si esta ecuación que está aquí, ecuación de Euler, no se cumple, entonces esto de aquí no va a ser un mínimo. O sea, de I va a ser diferente de cero. Y no vamos a tener lo que queremos. ¿Vale? Que es justamente minimizar. Vale. Les doy el ejemplo físico pues para que lo tengan en cuenta, para que sepan el contexto. ¿Listo? Espera un momentico. Qué pena. Ya, perdón. Listo. Entonces, bueno, les iba a decir el contexto físico, y de hecho es un punto del taller que tienen que hacer. Pues imagínense que en el contexto físico, ¿se acuerdan que al inicio de la sesión de hoy se los coloqué de hecho? Yo les dije hoy que algo que por ahí en física, todo eso que hicimos hoy fue matemático, ¿no? Todo esto que hicimos desde aquí, desde el funcional I mayúscula, no arribita, esto que ya es de relativa, sino lo de aquí, eso es matemático. Todo este fue un desarrollo matemático. Desde el punto de vista físico, por ahí hay una cosa que era su tarea acerca de la acción, un objeto llamado S también, y que depende curiosamente también de X y de X punto. Si de pronto los que no saben esta notación, X punto es la notación de Newton, simplemente diciendo que esta es la derivada de X con respecto del tiempo.
notación de Newton, ¿eh? Esto simplemente es tipos de notación de derivadas y ya. Newton se inventó esta, pues esta es la notación de Newton y punto. Entonces, para el caso en física, en mecánica teórica específicamente, hay también una cosa muy parecida que se llama acción, ¿cierto? Y entonces dícese pues, que si tenemos una acción que depende de x y de x puntos, o sea, las derivadas de eso, que es justamente parecido a lo que hicimos nosotros arriba, esto está relacionado con una integral, ¿cierto? Que va desde t igual a 1 hasta t igual a 2, de un objeto extraño por aquí, muy famosísimo, que se llama lagrangiano, y ese lagrangiano también depende de x y depende de x punto. Pues justamente, si este funcional, o la acción, en este caso físicamente, depende de x de x punto, pues el lagrangiano también depende de x y de x punto. Y esto lo tenemos que multiplicar por un dt. ¿Qué es esta t? Tiempo. Ya, es así de sencillo. Esto es tiempo, esto es tiempo, esto es tiempo, esto es lagrangiano, el lagrangiano. Esta L que está acá se define. Esto se define, el lagrangiano se define simplemente como energía cinética, colocarle la notación K, menos la energía potencial. Eso que está aquí, es el lagrangiano súper sintetizado, ¿no? Digamos que hay un tipo de notación un poco más como extendida, más generalizada, pero pues digamos que esto es la forma compacta. Energía cinética menos energía potencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los que ya hayan trabajado en mecánica clásica y ya saben que, por ejemplo, la energía total de un sistema es simplemente sumar la cinética más la potencial, pues aquí parece algo similar, simplemente que aquí en vez de sumarlo, lo restamos. Y eso es el lagrangiano. Restar la energía cinética menos la potencial. Eso es. Entonces, vale, ¿qué es a lo que quiero llegar? Vean que aquí, si comparamos con lo original que teníamos, vean que esto que está aquí justamente es lo que nosotros llamamos el funcional, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos justamente como la I, ¿cierto? Y esto que está aquí justamente es la F, que estaba al otro lado, ¿se acuerdan? Que dependía de X y de las derivadas de X, o sea, de X de lambda. Pero aquí en este caso vean que aquí el parámetro con el cual estamos integrando no es lambda, sino es dt. Por eso es que aparece dx dt, o sea, x punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? Que viendo esa comparación, si esto es el funcional, o sea, es la acción, ¿no? Ese es el funcional o la acción. Si nosotros quisiéramos minimizar esta acción en física, o sea, de nuevo, hacer el delta de S, que justamente debe ser igual a 0 para minimizar la acción, entonces, para que esto ocurra, vean que acabamos de demostrar que para que esto ocurriera, aquí arribita matemáticamente, se debía cumplir estas ecuaciones de acá. Por tanto, si comparamos y utilizamos todo este recuadro, pero ya no desde el punto de vista matemático, sino físico, entonces, aquí ¿qué tenemos que cambiar? Esta L que está acá justamente es la F. Entonces, en vez de F voy a colocar L, o sea, lagrangiana. Entonces, quito acá, coloco L. ¿Listo? Aquí, este parámetro X aquí justamente, pues, como que cachó, ¿no? Dio igualito, referente a que justamente el funcional dependía de X, de la posición. Entonces aquí no tengo necesidad, pues, de colocar otra cosa, porque si se dan cuenta, la acción también depende de la posición. O sea que este primer término ya está bien. Hasta ahí, bien. Segundo término, este de aquí. Entonces, miremos. Vean que aquí aparece un de lambda, pero lambda era nuestro parámetro de integración y de todas las derivadas y todo esto, porque vean que en la integración estamos integrando con respecto de lambda, ¿cierto? Para nuestra integral en física no estamos integrando respecto de lambda, sino respecto al tiempo. O sea, el tiempo es nuestro parámetro de integración. Por tanto, aquí yo quito el lambda y voy a colocar el tiempo. ¿Listo? Aquí se dan cuenta y aquí hay otra f. Entonces la f ya saben que la reemplazamos por justamente el lagrangiano. Y este dx de lambda, les acabo de decir que justamente dx de lambda era para el caso matemático. Pero si pasamos a la física, en este caso para la acción en física, este lambda es justamente el tiempo. Por tanto, eso sería simplemente dx dt, que simplemente esto es en notación de Newton, x punto. ¿Qué es x punto? Pues, si se dan cuenta, pues igual la derivada de posición con respecto al tiempo, esto es lo que nosotros llamamos velocidad, ¿no? O sea, es simplemente velocidad. O sea que entonces en vez de dx de lambda voy a colocar dx dt, pero que eso a su vez es x punto. Entonces esto voy a colocar aquí, en amarillo, x punto. O sea, una velocidad. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo este problema físico ya? Te está diciendo, mira,
Está diciendo lo siguiente. Dame un lagrangiano, que ya les dije que era un lagrangiano, era simplemente la resta de las energías. Dame un lagrangiano, lo derivamos con respecto a la posición, lo derivamos con respecto a las velocidades y luego, después de derivarlo con respecto a la velocidad, lo derivamos con respecto al tiempo, lo que te haya dado, y esto te generará una ecuación diferencial tal que todo este paquete debe ser igual a cero para que justamente minimicemos la acción y encontremos la ecuación diferencial que satisface que cuando la resuelvas, esa respuesta, esa solución que te dé, por ejemplo, si estás encontrando posición, eso que tú vas a encontrar, esa posición que te dé, debe ser una posición tal que, por ejemplo, entre dos puntos, si tú quieres desplazar de un punto a otro A y B, vuelvo y repito, hay infinitas trayectorias posibles, pero pues digamos que el camino más fácil sería una línea recta. Por tanto, tu solución a esta ecuación diferencial que te va a salir debe ser pues la ecuación, por ejemplo, de una línea recta, obviamente en el contexto pues físico, o sea, la ecuación de una pendiente, o sea, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, algo así como X es igual a B por T, ¿cierto? Digamos más una posición inicial, si quieren colocarle ahí. Entonces, esto justamente es el camino más corto posible de un punto a otro, clásicamente, ¿cierto? En mecánica clásica. O sea, que ustedes metieran aquí, por ejemplo, no sé, algo, y de hecho es un punto que yo les dejé en el taller. Si metieran aquí algo parecido, ¿sí? Meten su lagrangiano, meten, por ejemplo, no sé, caída libre, movimiento rectilíneo uniforme, lo que sea, con respecto a las energías, meten las energías en el lagrangiano, ¿cierto? Hacen la operación, derivan, les encuentran la ecuación diferencial y cuando solucionan la ecuación diferencial, les tiene que salir algo como esto. ¿Mm? Si no les sale eso, la ecuación está mal, pero evidentemente estas ecuaciones no están mal, estas ecuaciones están bien. ¿Listo? Y entonces encontrarían justamente que el camino más corto dentro de un punto a otro sería una línea recta. Y esto es, bautizándolo, esa ecuación que les acabé de colocar aquí, está en el paréntesis con esta notación de las L's, las T's y las X puntos, es lo que se conoce como ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora sí. ¿Listo? ¿Por qué ahora sí? Pues porque aquí arriba eran ecuaciones de Euler, porque eso es el punto de vista matemático. Aquí desde el punto de vista físico, ya le estamos dando interpretación física a estos funcionales, a estas acciones, y lo llamamos nosotros como ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Listo? Que en su variedad de notaciones a veces lo suelen encontrar como lo siguiente. Lo suelen encontrar, estas X comúnmente las llaman en mecánica teórica y física teórica, o sea, cuando hablamos de física matemática, todas las posiciones, bueno, voy a colocar aquí más bien, todas las posiciones, ya que podemos trabajar con coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas, esféricas, las posiciones en general para este X que está acá, que lo hice súper particular, lo llaman como coordenadas generalizadas. ¿Listo? Esas coordenadas generalizadas o posiciones generalizadas también las encuentran como Q sub I. ¿Listo? Refiriéndome que eso simplemente es una coordenada. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, Q sub 1 puede ser igual a X. ¿Sí? Q sub 2, por ejemplo, Q sub 2 igual a Y, Q sub 3, por ejemplo, es igual a Z en coordenadas cartesianas. Esto es igual a Z, por ejemplo. Pero si hablábamos, por ejemplo, en coordenadas polares, pues obviamente ya no estamos hablando de X, ni Y, ni Z, sino, por ejemplo, de R y θ. Entonces, por eso es que digamos que se da la notación estándar o general como Qs. Estas son para las posiciones. Y para las velocidades, pues evidentemente también existirán lo que se llama las velocidades generalizadas. Y simplemente, si esto es una posición, Q, pues hacer Q puntico, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, pues será justamente la velocidad. Entonces a veces pueden que encuentren la ecuación de esta forma, como se las saqué de pintar aquí, 1D y cartesianamente, o generalmente como la área parcial de lagrangiano con respecto a las Qs sub I, y esto menos la derivada normalita con respecto al tiempo de la área parcial de lagrangiano, con respecto a las de Q sub I, pero punto. Y todo esto igual a 0. Y pues es lo mismo. Simplemente que en la notación pues estándar para cualquier tipo de coordenadas generalizadas se llama por ahí. Listo. Listo. Bien, perfecto. ¿Preguntas? Todo esto lo colocó en todo ese contexto matemático para que podamos avanzar en lo que se viene pues justamente para el desarrollo de la relatividad, ¿no? De nuestra ecuación de la geodésica. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas?
Coloquen en el chat sí, sí, 1 sí, sí, 2 sí, no, porfa. Un ejemplo, porfa. Pues es que el ejemplo justamente que quiero que hagan es el del, el de ¿qué? El de caída libre. Pero bueno, vamos a intentar ver un ejemplo ahí, rápido, como para que vean cómo se utiliza esto. A ver, armo uno por acá. Ya me llené esto de cosas. Voy a guardar este, a ver si me deja guardarlo. Aquí. Entonces abro por acá. Vale. Voy a pasar esta ecuacióncita por acá. Digamos esta. Voy a hacer un caso súper, hiper, mega sencillísimo. A ver, el caso más sencillo de la vida para estas ecuaciones. Entonces, son nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange desde el contexto físico. Y ya sabemos que esto, recuerden cuál es el pilar por el que nacimos, o sea, el que sacamos esta ecuación, ¿vale? No es simplemente la ecuación, bueno, sí, pero ¿esto qué me dice, no? Recuerden que venimos de que esto cumple que la variación de S debe ser igual a 0, o sea, que vamos a buscar el camino más corto posible y físicamente de un punto a otro, ¿no? Entonces, la trayectoria en este caso. Entonces, por ejemplo, puede ser, yo quiero ir desde el punto A, por aquí A, hasta el punto B, sobre el mismo eje en X, ¿vale? Digamos que estamos trabajando el mismo eje X, eso sí, es un eje X. ¿Listo? Y digamos que, no sé, por ejemplo, una línea, ¿no? Listo. Bueno, digamos que es una línea recta, que se me inclinada, ¿no? Pero de recta no tiene nada. Pero digamos que aquí está el punto A, por acá está el punto B. Digamos que aquí estamos justamente en X igual a 0. Y no sé, digamos por acá X igual a 10. No sé, metros, por ejemplo. Listo. Entonces, la pregunta es, digamos que una partícula se va a trasladar desde X igual a 0 hasta X igual a 10 metros. A pintarla una pepita roja. ¿Listo? Un cuerpo cualquiera. Pero este cuerpo cualquiera tiene unas características, que es una partícula libre. ¿Listo? Partícula libre. Entonces, ¿qué es una partícula libre? Una partícula libre simplemente te dice que no existen fuerzas asociadas a ella, o sea, de alguna forma no existen potenciales, ¿no? Recuerden que la fuerza, la de Newton, la de toda la vida, está asociada con los potenciales, ¿cierto? Está asociada con menos el gradiente del potencial. Si lo recuerdan por ahí, si no lo recuerdan, pues simplemente les digo que está asociada así. Entonces, la fuerza está asociada a la potencial. Si no existe fuerza, pues no existe potencial. Si F es igual a 0, pues el potencial debe ser igual a 0. Ya, fin de la historia. Una partícula libre justamente te dice que no existen fuerzas asociadas, por tanto el potencial es igual a 0 y solamente existe energía cinética. ¿Y cuál es la energía cinética? Pues la energía cinética de una partícula libre es la de toda la vida, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo. O X punto, como lo quieran colocar en cualquier notación. Son las características de una partícula libre. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿qué tipo de ecuación debería yo tener si estamos asumiendo que ds es igual a 0, vamos a encontrar el camino más corto posible entre 0 y 10 metros de esta partícula que va viajando libremente, ¿cierto? ¿Qué tipo de ecuación yo debería llegar a partir de estas ecuaciones Euler-Lagrange? O sea, ¿qué ecuación debería yo llegar, qué tipo de trayectoria debería tomar esta partícula? Es la pregunta, pero tanto en... ¿Quién me dice? Uniforme rectilíneo. Exactamente. Constante, ¿no? Exactamente, o sea, deberíamos en principio encontrar que debería ser movimiento rectilíneo, ¿sí o no? Uniforme, el famoso MRU. Y ya, no más, sin aceleración, sin nada, no, porque no, recuerden que justamente no estamos hablando de aceleraciones y es una partícula libre y toda la vaina, ¿no? Vale, o sea que lo que en principio necesitaríamos encontrar sería esto. ¿Mm? Pero, y les doy el plus, les voy como dando el avance, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esto? El spoiler. El spoiler es que para el movimiento rectilíneo uniforme ocurre siempre y va a ocurrir siempre que si nosotros tenemos movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante, ¿cierto? Un cuerpo que se mueve con velocidad constante, lo que se va a cumplir siempre es que como la fuerza es igual a 0, ¿cierto? O sea, si F es igual a 0 y F es igual, y F es igual a masa por aceleración, así súper en el caso concreto, ¿no? Con masa constante, entonces
Pues como esto es igual a cero, entonces la aceleración en principio debe ser igual a cero, ¿cierto? Y esto que está aquí es su ecuación diferencial, pero a pesar de que no la vean como tan, como si es una ecuación diferencial, pues sí es una ecuación diferencial, porque la aceleración, recuerden, la aceleración es la derivada de la velocidad. Esto es derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Pero a su vez, ustedes saben que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, esto es justamente la segunda derivada de la posición, si quieren, ahí un R vector, con respecto al tiempo. Y esto sí tiene más pinta de ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues una ecuación donde se manifiestan unas derivadas aplicadas a una función, ¿no? Y que pues, obviamente están derivadas con respecto a un parámetro. Esto tiene pinta de una ecuación diferencial. O sea que esto que es movimiento rectilíneo uniforme, el spoiler que les doy es, si a partir de esas ecuaciones de Euler-Lagrange encontramos esta ecuación que está por acá, estamos asumiendo entonces que en principio, y si quieren ahorita lo demostramos, que esto ya es movimiento rectilíneo uniforme porque no está, o sea, estamos teniendo aquí en este caso velocidad constante, ¿no? Y velocidad constante en principio pues devuelve las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque la velocidad aquí es velocidad constante, pues la derivada de la velocidad con respecto al tiempo debe ser igual a cero porque b es constante. Derivada de una constante es igual a cero. Se cumple fuerza igual a cero. Listo. Entonces, vamos a demostrarlo aquí rápidamente. Entonces, ¿qué es el lagrangiano? Lagrangiano es igual a energía cinética menos potencial. ¿Cuánto vale la energía cinética? Un medio de m, y voy a colocar aquí en la notación de x punto al cuadrado, que es velocidad, lo mismo, menos el potencial, pero como es cero, pues menos cero. O sea, lo mismo, ¿sí, no? Listo. Entonces, llego y cojo este señor de aquí y lo aplico rápidamente en nuestra ecuación por acá, y entonces vean que aquí ya tenemos el lagrangiano, pero lo que tengo que hacer es derivarlo con respecto a lo que me está diciendo la ecuación. Vamos a derivarlo, por ejemplo, en principio con respecto de x, o sea, este primer término que está por acá. Entonces, si derivamos el lagrangiano con respecto a la posición, como estamos, pilas aquí, atención a esto, como estamos derivando con respecto a la posición y no respecto a las velocidades, vean que esto es una velocidad, es claro y evidente entonces que como aparecen unas x sin punto aquí, y como estamos derivando parcialmente, ¿cierto? Solamente con respecto a ese parámetro, si no, por ejemplo, si podríamos, entonces esto simplemente es igual a cero, porque no tenemos un objeto, por ejemplo, que por acá haya, no sé, una A medios x, por ejemplo, ¿cierto? Donde x, aquí si vemos la x y podemos derivarla parcialmente, ¿cierto? Pero nuestra ecuación no nos está diciendo eso, depende el lagrangiano solamente de las velocidades, no de las posiciones. Por tanto, en principio, esta primera derivada nos da cero. Listo. Esto, en principio, todo bien. ¿La segunda cuál es? Esta que está por acá, dice, deriva el lagrangiano con respecto a las velocidades. Entonces, rápidamente deriva el lagrangiano con respecto a las x puntos. Y vean que esto sí lo podemos derivar porque aquí aparece la x punto, veanla ahí ya está. O sea que si derivamos x punto, ¿qué tendríamos? Como es una derivada parcial, no hay que hacerle derivada interna ni nada de eso, estamos derivando respecto a este parámetro externamente y ya. Entonces bajamos el 2, multiplicamos acá, 2 sobre 2, pues nos daría 1. Esta m queda intacta porque es una constante, y entonces solamente baja el 2, y a este le restamos 1, queda x punto, o sea que resultado tenemos m, x punto. ¿Listo? Sería la derivada parcial de L con respecto a x punto. Ya, algo súper sencillísimo. Listo. Y ahora vean lo que dice. ¿Ya hizo esto? Ah, listo, espere. Entonces ahora le falta derivar con respecto al tiempo lo que le haya dado ahí. O sea que nos falta derivar esto que está acá. O sea, nos toca aplicar la derivada con respecto al tiempo de, justamente, la derivada parcial del lagrangiano con respecto al x punto. O sea, hacer la derivada con respecto al tiempo de m por x punto. Claramente vemos ahí que la m es una constante, la masa es una constante de la partícula, ¿no? Entonces pues sale de la derivada y nos tendríamos que derivar la velocidad con respecto al tiempo. Pregunta, ¿cuál es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? La aceleración. Exactamente, pues la aceleración, ¿sí o no? ¿Qué notación de Newton? O pues, como colocándole la a cualquiera de las dos, eso simplemente es x2 puntos, ¿vale? Notación de Newton. Notación normalita estándar, pues, listo, masa por aceleración. Listo,
ya tenemos nuestra ecuación montada. ¿Por qué? Porque ya encontramos todo, ya encontramos todo este paquete, y lo que tenemos que hacer es, pues, reemplazar. ¿Cuánto nos dio el primer término? Nos dio 0. O sea, aquí tenemos un 0, perdón, 0 menos. ¿Qué es lo segundo? Vean que aquí aparece todo el paquete que está por acá, que todo el paquete nos acabó de dar masa por aceleración, y todo esto debe ser igual a ¿qué? A 0. Conclusión, pues obviamente un 0 aquí no hace nada, pues un 0 aquí no hace nada, ese 0 tampoco aquí hace nada, aquí podemos pasar el menos desde aquí al otro lado, pues aquí podemos cancelar todas estas vainas y dejar simplemente en que masa por aceleración debe ser igual a 0. Conclusión, si pasamos la m por acá a dividir y toda la vaina, si quieren ahí simplemente por deducción explícita, entonces la aceleración debe ser igual a 0. ¿Cierto? Y que la aceleración sea igual a 0, vean que fue lo que dijimos aquí en la condición, en el comentario inicial. Si no hay fuerzas asociadas, no hay nada de esto, potenciales asociados, pues vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Por tanto, aquí se cumple justamente esto de aquí, que es lo que yo les decía ahorita. Pues eso simplemente unidimensional, por ejemplo, puede ser la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto es lo que se conoce, pues, como la ecuación diferencial de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué esto me devuelve las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme? Porque si integramos rápidamente, y ya que la velocidad es constante, ¿no? Esta ecuación que está acá simplemente es derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y esto igual a 0, ¿cierto? Y entonces, perdón. Entonces tendríamos, por ejemplo, que aquí tendríamos esta ecuación, si pasamos este de t entre comillas al otro lado, este de t entre comillas, ¿no? Siempre digo entre comillas porque no es pasarlo. Si pasamos al otro lado a multiplicar, pues sería 0 por el de t, pues nos quedaría 0. Tendríamos que eso simplemente sería el diferencial de la velocidad, y esto igual a 0, ¿cierto? Pues al otro lado también está ahí un 0. Integramos ambos lados de la ecuación, integrar un 0 pues da a dar 0 también, y esto, como es una integral, vamos a darla por ejemplo indefinida. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, ¿qué nos quedaría? Pues hacer la integral de un diferencial de algo, pues nos devuelve el algo, y aquí le voy a sumar una constante, digamos una constante k, constante, y esto igual a 0, porque no le coloqué pues valores límites. Pues entre comillas podemos ver evidentemente aquí rápido, pues que la velocidad va a ser igual pues a, no sé, pues aquí pasaría como una menos k, ¿no? Pero si quiero llamar ya que es una constante todo esto, otra nueva constante, digamos c, no, bueno, c no porque no estoy preguntando la velocidad de la luz, digamos una constante, no sé, w, constante, ¿no? Es una constante. Entonces la velocidad, pues aquí evidentemente es una constante, pues porque lo acabamos de demostrar, ¿no? Y si la velocidad no es una constante, entonces pues tendríamos que, si hacemos la derivada de esto también que está por acá, que es la velocidad, o sea, de x de t, que es justamente la velocidad, pues aquí igual haciendo todo el término, entonces igual hacemos lo mismo, pasamos este término al otro lado, aquí a multiplicar, de aquí quedaría un dt, ¿cierto? Por acá, tan. Y ya aquí integrando entonces de ambos lados de la ecuación, integramos por acá, la velocidad por ser constante entonces sale de la integral, ¿cierto? Y tendríamos que hacer la integral del diferencial, nos devuelve el x. Bueno, aquí si quieren podemos colocar los valores de estos límites o no, bueno, no importa, bajarlo ahí por terminar rápido. Y aquí tendríamos entonces la integral de la velocidad por el dt, pero la velocidad es constante, sale, nos quedaría el dt. O sea que tendríamos integral del diferencial de tiempo, por tanto, velocidad por tiempo, en principio, ¿no? Así que le colocamos una constante como para que no se pongan bravos. Entonces aquí, no sé, pues ahí justamente sería la constante esta x sub 0. Y si se dan cuenta, nos devolvió las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Nicolás, Ya, una pregunta. sí, dime. Haciendo la acción, ahí cómo quedaría. O sea, reemplazando directamente, dices. Sí. O sea, acción es igual a esta parte. Listo, buena pregunta. Y de hecho me gustaría dejárselos de tarea porque necesito avanzar un poquito. ¿Qué pasaría entonces si yo aplico de una vez la acción, la definición de la acción acá? ¿Qué nos quedaría? Y es buena pregunta porque recuerden que la acción es justamente, ¿dónde está? Bueno, aquí no está, está en la otra. Es el lagrangiano y multiplicado por el de t. Pues el lagrangiano justamente ya acabamos de ver que es k menos u. Pero aquí sería algo así como S es igual a la integral de K, que sería justamente la energía cinética, 1/2 de m por v al cuadrado, y esto de t.
La pregunta que yo les hago, y es muy buena pregunta, ¿qué me está representando esto, no? Pues en principio. O sea, evidentemente con las ecuaciones de Euler-Lagrange nos dimos cuenta que esto funciona. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué sé que funciona? Porque como esto se debería satisfacer y esto debe ser un mínimo, y las ecuaciones que cumplen este mínimo son estas que están acá, y la solución para el caso de la partícula libre me dio esto que está aquí, que a su vez me devuelve como resultado las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, pues evidentemente si yo quiero ir de un punto a otro, pues lo que tengo que hacer para desplazarme del punto A al punto B, pues es ir justamente a velocidad constante y pues en línea recta, porque esto justamente es la ecuación de la pendiente, ¿no? Una línea recta, una función lineal, donde B es constante, B es la pendiente y T es el parámetro que va cambiando. Y aquí evidentemente vemos que eso se cumple. La pregunta es, ¿qué pasa entonces con este numerito? Porque esto aquí nos va a aparecer es como una especie de numerito. Pues este numerito, si se los coloco a ver qué tipo de solución sería interesante verlos, qué interesante solución hacen aquí para esto les debería volver un numerito. Y ese numerito va a ser la cantidad, como yo les comenté inicialmente, mínima, o sea, la cantidad más pequeñita que vamos a poder tener de este problemita. Y si tenemos valores, o sea, valores de S mayores a ese numerito, bueno, mayores a qué, sí, a ese numerito, en este caso, van a ser las posibles otras trayectorias. O sea, por ejemplo, esta que está por acá, trayectoria por, no sé, senoidal o cosenoidal, cualquier vaina así. Esta S me está representando numéricamente el valor más pequeñito, ¿vale? Que justamente tiene a hacer este desarrollo del desplazamiento de un punto a otro, ¿no? Los valores extra que vayan por allá van a ser los otros caminos, pero este va a ser el valor más chiquitín. Entonces sería bueno, si quieren, inténtenlo. Si quieren para la otra semana, hacen ahí un trabajito ahí chiquitín a ver qué les devuelve o cómo harían esto. Sería un buen desarrollo a ver de qué se inventan ahí. Y después de que te lo tengan hecho, pues ahí les debe obtener un numerito, ¿listo? Y ese numerito lo vamos a mirar si quieren después. Listo, bueno. En el fondo, si encuentro otra trayectoria que me da el mismo número, o sea, ese significaría que es otro camino posible, ¿no? Porque Exacto. Exacto, Fabián. Sí, sería como otro camino posible. La pregunta es, ¿existen dos caminos que tengan la misma acción? Se las dejo como pregunta para que lo analicen. O sea, ¿habrían dos tipos de trayectorias desde un punto A hasta un punto B que tengan la misma acción? ¿O solamente existe un número asociado a una acción para el camino más corto posible? Pues yo para que eso lo... dependerá de las condiciones iniciales, ¿no? También, claramente. También. En este caso parece que no, ¿no? En este caso no. En el caso de la partícula libre. En el caso de la partícula libre, da la impresión de que no. Sí, claro. Hay que tener en cuenta las consideraciones iniciales y obviamente, digamos, los potenciales asociados, pues porque este caso ni siquiera tenía fuerzas asociadas, ¿no? O si le metemos un potencial ni siquiera se escapa tanto de lo que hemos venido haciendo. Pero sí, obviamente hay que tener en cuenta las consideraciones iniciales y todo eso. Bueno, listo. Ya cierro aquí, cierro ya este ejemplo. Entonces bueno, no sé si necesitan copiar, no, lo hayan copiado y rápido, igual es algo que es del colegio. Voy a abrir otro Paint por acá. Y entonces les digo que en general les voy a colocar las ecuaciones generales para cualquier tipo de coordenadas que ustedes trabajen, ya que se dieron cuenta lo que yo hice aquí cuando trabajé con todo esto fue partir del hecho de que solamente voy a trabajar en la dimensión X, ¿cierto? O sea, en X, en mi variable X, la de toda la vida, la variable espacial X. Pero si yo quiero trabajar en Y, Z, inclusive el tiempo, bueno, aunque ahí sería un poquito raro y después hablamos un poco referente al tema porque por eso se hace la ecuación de la geodésica y todo eso. Si queremos meter, por ejemplo, otra coordenada espacial, pues espacial, refiriéndome a la espacial, entonces tenemos que agregar aquí pues la generalización. La generalización se resume en lo siguiente, y se las coloco de forma matemática general cualquiera, con respecto al parámetro que quieran, ¿sí? O sea, no solo físico, sino lo que quieran. Dice lo siguiente, si tienen un funcional que depende de cualquier dimensión espacial x supra i, ¿vale? Ya que la hemos trabajado así, de lambda, cualquier parámetro lambda, puede ser tiempo, puede ser, no sé, velocidad, posición, lo que sea que van a colocar aquí, debe ser igual a la integral evaluada entre lambda sub 1, lambda sub 1, a lambda sub 2, de cualquier función, ¿listo?
que depende, de nuevo, de las coordenadas x supra i, coma, las derivadas de x supra i con respecto de lambda, y esto multiplicado por el diferencial de lambda. ¿Listo? Esta sería la fórmula pues, general del funcional. Entonces, si queremos que se cumpla que la variación del funcional es igual a 0 para este funcional, entonces tenemos que siempre se debe cumplir que la derivada de la función, de esta función que está aquí adentro, con respecto a x supra i, a la posición x supra i, menos, aquí sería entonces la derivada con respecto a de lambda, y aquí derivada parcial de la función con respecto a de x supra i, y aquí con respecto de lambda, esto debe ser igual a 0. ¿Listo? Para cualquiera que tenga. ¿Listo? Esas serían como las ecuaciones pues a tener en cuenta. Pero esto que está aquí, que les acabé de colocar, nos va a servir. Lo coloco por acá. Listo. Esto que está aquí nos va a servir ¿para qué? O sea, ¿cuál era nuestro objetivo? ¿Desde dónde arrancamos? ¿No? Recordemos desde dónde arrancamos. ¿Cuál era nuestro objetivo el día de hoy? Pues el objetivo del día de hoy, desde aquí que arranqué matemáticamente, vean que anteriormente lo que teníamos era esto que estaba acá. ¿Cierto? Y esto que estaba acá fue lo que terminamos el domingo anterior. Y esto que estaba acá, esto que está aquí, es justamente la definición de un funcional. En este caso, pues la definición del funcional que dejé aquí expresado, donde justamente f, que depende de todos esos parámetros que están aquí dentro, es toda esta raíz que está acá. Entonces, voy a pasar esto que está aquí a la otra, al otro paint. Recordando esto venía de nuestra métrica espacial, ¿cierto? No todavía minkowskiana ni nada de eso, sino la métrica espacial de toda la vida, Entonces, pues se ve claramente que si esto es el funcional igual, la integral de toda esta vaina que se cumple lo mismo que está acá, que esto aquí es el punto de vista físico, colocar aquí una rayita, el punto de vista físico de la métrica, asociado a la métrica, entonces se ve claramente que la función x supra i, derivada de x supra i con respecto de lambda, o sea, la función que va aquí en el argumento justamente de la integral, esta función que está acá, pues es justamente todo esto que está acá. O sea, la raíz cuadrada de la métrica espacial y está multiplicado por las derivadas de x supra i, de x supra j y esto con respecto de lambda. Bien. Entonces, este sería como, pues en principio nuestra conclusión. Otra conclusión parcial, pues como esta es la función evidentemente y se deben cumplir las ecuaciones de Euler, aquí matemáticamente, se deben cumplir las ecuaciones de Euler, pues entonces si yo aplico las derivadas y todas estas vainas aquí también de la función con respecto a todo lo que está acá, pues vean que mi función es esta, o sea que si aplico las derivadas a todo esto debería encontrar pues justamente la ecuación diferencial asociada, teniendo en cuenta esta función que está acá, ¿no? Sería interesante ver qué sucede ahí. ¿Listo? Y pues les dejaría entonces, porque ya, o sea, justo aquí, hasta aquí, justo aquí, inicia ya la demostración de la ecuación de la geodésica, que Einstein alude, digamos, en sus primeros resultados en la relatividad general y que pues llevó a comprender prácticamente los comportamientos de trayectorias de cuerpos cuando se incluyen métricas espaciotemporales. Entonces, pues la demostración es un poquito larga, la de la geodésica, no la haré hoy porque ya creo que ya como que muchas cositas y mucha información tampoco para no estallar. Y mañana, entonces más bien me tomo toda la tarea de todo el tiempo, demostrar finalmente la ecuación de la geodésica, que es a la que queremos llegar, y simplemente quiero definirles aquí lo último, que es lo siguiente, como abrebocas para la clase mañana. Y es justamente que, hablando de las geodésicas,
Te dice simplemente, prácticamente, la misión es encontrar las curvas. Para un espacio aquí para copiarlo con la mano, que minimizan la longitud del espacio plano o curvo. Entonces el objetivo o sea, el desarrollo de las geodésicas como objetivo tiene encontrar las curvas, y aquí coloco entonces, aquí desde el contexto ya que estamos tratando x supra i lambda. Uy, bueno, está el lambda. Las geodésicas tienen como objetivo encontrar las curvas x supra i lambda que minimizan la longitud del espacio plano o curvo. Esa es la función de las geodésicas. O sea que lo que vamos a hacer es un tratamiento similar, bastante parecido, de hecho es justamente utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange a las que llegamos hoy, bueno, Euler, a las que llegamos hoy, y lo que vamos a hacer el día de mañana es empezar a utilizar esta función y empezar a jugar con todo esto, ¿listo? Y encontrar una ecuación general, ¿vale? Que me identifique con cualquier tipo de métrica que yo tenga. Vean que la métrica es la que me constituye el espacio, ¿cierto? O espacio-tiempo. Teniendo en cuenta cualquier tipo de métrica, voy a encontrar una ecuación general para cualquier tipo de trayectorias que sean planas, curvas, circulares, cosenoidales, para, digamos, parabólicas, hiperbólicas, cualquiera puede entrar en todo este juego. O sea que esto que estamos armando es algo que tiene un poder increíble. Entonces, el objetivo de mañana sería ese. Entonces les dejo ahí como la definición, ahí como, bueno, la misión que es encontrar las geodésicas, y el objetivo es mañana desarrollar todo esto. Les dejo como último para que no se vayan, porfa, todavía, ya que no son las 8, entonces les dejo como último, pues aquí les voy a colocar un videito referente a lo que vamos a llegar mañana. Bueno, pues sí, espero llegar mañana. Y con eso pues acabaríamos el temita de la ecuación de la geodésica y pasaríamos ya, entonces ahí sí, váyanse preparando porque estamos comenzando en serio ahora sí los albores de la relatividad general. Y pues si se dan cuenta, pues hasta ahora no ha sido, espero que no haya sido difícil. Igual cualquier cosita que tengan, por favor, coméntenme. Bueno, y antes de eso, entonces les muestro rápido, mostrarles el videito, ya con eso cerramos. Les muestro el tercer taller, que sería el que pues, hice para ustedes. Es algo bastante sencillo, ¿listo? Entonces, porfa, ¿alguien me puede ayudar a leerlo? ¿Será que, no sé, quién se postula, porfa? Alguien que me ayude a leerlo. El primer punto, nada más. ¿Sí? ¿Alguien? No, nadie. Susana, ¿me puedes ayudar a leer el primer punto? Y si no puede, Susana... María Alejandra, ¿me puedes ayudar a leer? ¿Puedes ayudarme a leer el primer punto, Susana? No te escucho. ¿Para qué se escucha interferencia? No te escucho nada. Bueno, dale, no te preocupes. Tranquila. María Alejandra, ¿me puedes ayudar a leer el primer punto, por favor? Sí, Gracias. Gracias. Listo, dale. dice una generalización profunda que a Euclides le hubiera gustado ver algún día. Demostrar que la longitud de arco entre dos puntos de una función y de x de la forma L es igual a la integral definida entre x1 a x2 de la raíz de 1 sobre dy de x al cuadrado por la derivada de x. El diferencial de x, que perdón. En un caso particular de la integral relacionada con la métrica euclidia, S es igual a la integral definida entre lambda 1 y lambda 2 de raíz de la métrica euclidia por la derivada de x respecto a lambda por 2 veces por el diferencial de lambda. De donde, recordando la métrica euclidia, se define como, pues ahí está la matriz,
Listo, gracias. Darío. Entonces, digamos que el objetivo de aquí de este ejercicio es que utilizando esto, que es lo que llegamos nosotros el domingo anterior, esto es el caso general para cualquier tipo de longitud entre un punto u otro. Esto nosotros lo hemos visto, ¿se acuerdan que lo demostramos? Esto lo demostramos nosotros y llegamos que esta es la longitud para cualquier tipo de función de una variable, ¿cierto? Si yo quería saber si era una curva, por ejemplo, lo demostramos con Pitágoras, que esto cumplía. La cuestión está en que traten de demostrar utilizando esto, que este es el caso particular de esta ecuación que es más general, ¿vale? O sea que esta ecuación es súper general para cualquier tipo de, digamos, de función o métrica que tengan ahí asociada, ¿listo? Es un ejercicio bastante sencillito, facilito, pero pues échenle cabeza. ¿A quién le pido el favor para el segundo? Laura, ¿me puedes ayudar con el segundo? Tipo es, si no, no. Sí, ya, aquí. Sí, dale. Listo. Entonces, segundo, el Euler va a rescatar a Lagrange en caída libre. A partir de la ecuación de Euler, ¿la leo o No, mejor? te preocupes, pásala. Ok. La ecuación que aparece ahí, definiendo para la formulación de Euler-Lagrange la función f de x, diferencial de x sobre diferencial de delta, es igual a Lagrangiana, creo que es que se llama, Lagrangiano. de x, x puntico. Ujú. O sea, donde delta es igual al tiempo como parámetro de la ecuación en cuestión. Formular la ecuación de Euler-Lagrange con estas características, ya que Lagrange fue el personaje que le dio el toque físico a la ecuación matemática que Euler había formulado. Una vez obtenida la ecuación, ya que la función Lagrangiana, bueno, x, x punto, comúnmente se le conoce como lagrangiano y se define como lagrangiano igual a k menos u, donde k es la energía cinética del sistema y u la energía potencial. Entonces calcule el caso simple de caída libre, donde aquí como se muestra en la ecuación, lagrangiano menos un medio de m, x al cuadrado, creo que es eso, X punto. más mgx. Así encontrando la ecuación diferencial del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Listo, gracias, Laura. Entonces el objetivo aquí es que hagan, si se dan cuenta, porque es lo que hoy les pinté, hoy lo que hoy les hice, pero entonces tienen que utilizarlo y resolver la ecuación de Euler-Lagrange, pero entonces para caso de caída libre. Si recuerdan, este pues, prácticamente es el caso de caída libre, ¿no? Tenemos energía cinética, que es la energía cinética de toda la vida, y la energía potencial asociada, digamos, a la altura, ¿no? Entonces recordemos que tenemos, por ejemplo, un objeto por ahí en un edificio y alguien está por ahí, tiene una manzana y la va a soltar del edificio, pues la manzana tiene una energía potencial asociada por la altura. Esta X justamente es la altura, pero simplemente estoy colocando el eje Y, como siempre lo colocan en toda la vida, como si fuera X, y ya, simplemente lo que estoy haciendo es eso. Entonces tienen que tratar de encontrar justamente la ecuación diferencial con Euler, con Euler-Lagrange, perdón, pues este caso, ¿no? Y la ecuación diferencial asociada ahí. Listo. La última persona. Amor, ¿me ayudas? Dime, no te entendí bien. ¿Cuál es la pregunta? No, que simplemente leas el punto 3. Perdóname, es que se me estaba cortando. Listo, dice, ¿la ecuación de la geodésica pasará al Hall de la Fama? Para comprobar que la ecuación de la geodésica es válida, valiéndonos de lo que sabemos de mecánica clásica, para el caso de Euclides, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. O sea, una partícula debería desplazarse en línea recta, movimiento uniforme con velocidad constante, desde un punto a otro. Llegó la hora de demostrar si la ecuación estrella tiene la capacidad de predecir. Esto tomando, por ejemplo, el índice m igual a 1 y lambda igual a t. Entonces calculo la derivada de con respecto a lambda más un medio de... Es que no lo subí del televisor, desde el celular. Un medio de gm sub i, bueno, toda la expresión que tienen ahí. Recordando que u supra i es igual a la derivada que tienen ahí, donde x es igual a eso. Y que la métrica a usar es la métrica euclidia expuesta en el punto 1. Listo, gracias. Bueno, entonces este punto, obviamente, pues hasta donde vimos hoy, pues no lo pueden hacer todavía porque no hemos visto ecuación de la geodésica, pero mañana que sí lo haremos, porque mañana lo vamos a demostrar. Vamos a tratar de dedicar muy puntualmente a estar y comenzar a las 6, entonces les recomiendo estar a las 6 en punto porque voy a tratar de comenzar bien
porque es larguita y necesita como pues trabajito, ¿no? Pero pues es fácil de llegar, no es complicado, la verdad. Entonces, mañana que lo veamos, el objetivo es que con la ecuación de la geodésica, que es esta, justamente a la que vamos a llegar mañana, listo, esta que está aquí, demostremos con esta ecuación, o sea, ya no utilizando ni Euler-Lagrange ni nada de eso, sino utilizando esta de aquí, tenemos que demostrar también que si yo quiero, por ejemplo, entonces, ir de un punto a otro euclidiamente, o sea, con la métrica euclidea, que esta G que está aquí, está relacionado igual que esta G y esta G y esta G también, es la métrica euclidea, simplemente que con diferentes índices, y donde esa que está aquí, de hecho, es la métrica inversa. Asociándole a la métrica euclidea, la distancia de un punto a otro, si tomamos estas condiciones que estoy colocando acá, vamos a encontrar que la ecuación a la que llegamos justamente es la ecuación de la línea recta, bueno, de velocidad constante, esto, movimiento rectilíneo uniformemente constante. O sea, lo que llegamos hoy con Euler-Lagrange lo tenemos que mostrar con la ecuación de la geodésica. ¿Por qué es importante? Ya con esto acabo, y yo creo que más bien les envío el video para que lo miren hoy o mañana, sí, hoy o mañana por la mañana, y pues ya mañana vienen como ya preparados con el video. Y es que la ecuación de la geodésica, digamos que incluye cualquier tipo de métrica, cualquier tipo de G. Si se dan cuenta aquí, toda esta ecuación depende de la métrica, 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 métrica. Y esto que está por acá, si colocamos al parámetro lambda como si fuera el tiempo, que es la condición que yo les coloco ahí, lambda es igual al tiempo, esto simplemente son derivadas con respecto al tiempo. Entonces miren aquí, por ejemplo, el d x supra i es la posición cualquiera, digamos x supra 1 es x, con respecto de t, o sea, sería dx de t, eso es simplemente una velocidad, la velocidad en x, si se dan cuenta, esto es la velocidad. O sea que se dan cuenta aquí vamos a hacer velocidades, por acá vamos, bueno, aquí realmente no serían velocidades, serían como aceleraciones, ¿sí? Y por aquí tendríamos las derivadas de las métricas, que va a ser muy interesante cómo se resuelve esto. Y aquí tenemos las velocidades, y cuando lleguemos al final vamos a encontrar que justamente lo que tenemos como resultado final es que se demuestra pues movimiento rectilíneo uniformemente constante. Esta ecuacioncita de aquí, entre tantas cosas, llevó a que Einstein en su momento lograra demostrar el movimiento de precesión de Mercurio. Mercurio tenía un problemita, ¿no? El problemita de que cuando él estaba ahí dándole vueltas al Sol, este siempre estaba, digamos, como que cambiando su órbita, un ángulo muy chiquitico, y entonces ese era un problema para Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton logra demostrar, pues, con su movimiento planetario y todas sus leyes gravitacionales y todas vainas, logra demostrar muchos de los tipos de movimientos o trayectorias de planetas, pero justamente el de Mercurio, era un problema que hasta la fecha de Einstein no se había resuelto. Y esta ecuacióncita que ustedes ven en pantalla fue una de las tantas cosas que utilizó Einstein para lograr solucionar ese problemita y finalmente dar, pues por hecho que realmente la relatividad general que él fundamenta tiene bastante sentido y soluciona las cosas de la vida real, y pues ya pasa la historia. Entonces, esta ecuacióncita es una ecuación estrella que veremos pues ya del otro fin de semana, cuando lo resolvamos, de pronto miramos si lo resolvemos un momentico, pues efectivamente si esta ecuación sirve o no. ¿Listo? Entonces, ahí sería como el apunte que les dejo. Esta demostración de mañana va a ser muy bonita, la verdad. Ojalá les dejo toda ahí pues, obviamente la disponibilidad de ustedes si pueden o no, pero sería muy bonito que puedan asistir porque se van a aprender muchas cosas también a manejar los índices y tantas cosas pues, que vamos a empezar a ver. Listo, entonces ya nos estamos acercando, chicos. Les agradezco por el día de hoy, por haber estado. Yo creo que sería por el día de hoy todo. Les envío ahorita el video de introducción ahí al oeste temita de la geodésica. Los envío por el grupo de WhatsApp y nos vemos entonces mañana, ¿vale? Si no hay pregunta, entonces nos vemos hasta mañana. Se cuidan, que estén muy bien. Vale, Nico, decides Chao, mañana. Chao, María Alejandra. Chao, Laura. Que les vaya muy bien, se cuidan.